Hoy vamos a estrenar el formato de super columna. ¿Sí? Yo, después de presentarla, me voy a retirar para deleitarme en lo que va a ser una super columna que van a llevar adelante todos los que están en la mesa sobre uno de los hombres más importantes de África, un hombre del que se cumplen 15 años de su asesinato por parte de los Estados Unidos en octubre. De la OTAN. De parte Porque ya vamos a discutir ese tema. Bueno, sí. De Estados Unidos, de la OTAN y todo Gran lo que... Bretaña, Francia, el grupo completo. El grupo completo que lo asesinó. Así que estamos hablando de Gaddafi. Así que vamos a hablar de la Libia de Gaddafi el día de hoy en lo que va a ser este estreno de formato super columna. Yo lo que les diría es, pídanse algo de Wafa Pastelería para escuchar los próximos 90 minutos que se vienen, en donde vamos a hablar de eso, ¿no? La Libia de Gaddafi. Y entiendo que va a empezar Aguschena, que ya se recompuso de haber desayunado. Así que eso, a disfrutar. Igual tuve que dejarme de alfajor, lo hice por ustedes, quiero que puedan reconocer ese esfuerzo. Bueno, un poco la génesis de esta columna fue que básicamente nosotros en la semana discutimos de qué quiere hablar cada uno, quién prepara una columna, quién tiene tiempo. Parecía que nadie tenía tiempo hasta que Kevin dijo, che, preparamos una columna de Gaddafi juntos, me lo dijo a mí, y automáticamente empezamos a salir todos. El desarrollo del chat nos dio cuenta de que todos iban a querer hablar de Gaddafi. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa de Gaddafi. Lo mismo que duró el partido del Celtic, va a durar esta columna, y aún así probablemente se quede corta, porque realmente hay mucho para decir. Yo brevemente voy a citar un poco lo que son los inicios de Muammar Gaddafi, es decir, cómo llega Gaddafi al poder, qué pensaba Gaddafi de verdad, o sea, fuera de chiste, si pueden conseguir el libro verde con su exégesis, que es donde explica después cada uno de los puntos del libro verde, es central porque quienes tenemos ya, rondamos los 30 o más 30, en muchos casos, si no seguíamos la política internacional, conocimos a Gaddafi a través de lo que fue la primavera árabe, que después vamos a hablar de eso, y a través de un relato construido por Occidente de qué era Gaddafi. Cuando uno va a su acción de gobierno, y después cuando uno va a su pensamiento filosófico, porque no era solamente, como nos quieren hacer creer, que era, bueno, acción de gobierno basada en la renta del petróleo y fin, que es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta columna, uno se encuentra con un pensamiento que es realmente muy profundo y que está inscrito en algo mucho más grande, que son los procesos revolucionarios de fines de los 60. Muammar Gaddafi básicamente era un militar que muy joven, a los 27 años... Perdón. Son unos pelotudos. ¿Qué pasó? No, se estaban cagando de risa. Y cuando lo veo acá me hace... Como los nenes cuando lo retan. Yo fui docente de primaria 10 años, estoy muy acostumbrado a esa escena, pero nunca en una persona de 30. Entonces me dio mucha gracia. Volvemos. Estamos hablando de una revolución, ni más ni menos. 1 de septiembre de 1969. Estamos hablando de un proceso revolucionario porque, de vuelta, 1969, Mayo francés, la hora de los pueblos, bueno, el proceso en Argelia, a 9 años de lo de Cuba, Cordobazo, digo... No pasa todo en un lapso de 5 años por casualidad, algún día hablaremos de eso, pero sí me parece importante esto. Era un coronel muy joven, era coronel cuando ascendió al poder, de 27 años. Libia tenía una organización tribal, en ese momento era una monarquía, y Gaddafi proviene de una tribu relativamente pequeña, lo cual hace que desde muy joven empiece a establecer alianzas con otras tribus y empiece a establecer alianzas con otros militares que en una monarquía en crisis, y esto de vuelta lo digo muy rápidamente porque la idea no es hacer historia de cómo llega Gaddafi al poder, lo cual le permite muy rápidamente posicionarse, digamos, como un primos inter pares y llegar al poder en 1969. A partir de ahí, lo que él respeta, digamos, y vamos a decir, y lo vamos a leer ahora un poco del libro verde que me traje para leer explícitamente lo que dice, porque digo, a veces, si no es Gaddafi contado por mí, y me parece que está bueno leerlo, lo que él va a hacer es, junto al sistema de gobierno al que nosotros estamos acostumbrados, digamos, al gobierno estatal, él va a respetar la organización tribal, va a respetar a esos distintos polos de poder que tenía Libia y va a funcionar como una especie, no sé si de estado paralelo, sino de un estado dual que funciona el poder descentralizado en dos elementos. En el libro verde lo que plantea, tiene 3 capítulos, que es la solución del problema de la democracia, que la solución es el poder del pueblo,
La segunda parte es la solución del problema económico, que él dice es el socialismo. Y la tercera parte es el fundamento social de la tercera teoría universal. No sé si le suena la cuestión de tercera. Entonces, ahí cuando él habla del problema político, y voy a hacer este ejercicio de leer, una de las primeras cosas que dice en el libro es no sustituir al pueblo, la representación es una impostura. Él, por ejemplo, una de las cosas que plantea es un sistema electoral donde el 51% puede decir quién gobierna al 100%, es una dictadura disfrazada de democracia. La democracia representativa es una dictadura disfrazada de democracia. ¿Por qué? Porque quien representa no tiene ningún tipo de atadura a quienes los eligen. Entonces dice, la democracia es el poder del pueblo y no el poder de un sustituto del pueblo. ¿Y cuál es la solución a todo eso? Bueno, y dice, el partido representa solo a una fracción del pueblo, mientras que la soberanía popular debe ser indivisible. Y la solución a eso, ¿qué son? Los congresos populares y los comités populares, que bueno, la exégesis lo explica mucho mejor de cómo está. Pero dice, primeramente el pueblo se divide en congresos populares de base. Cada congreso elige un comité para que lo dirija. El conjunto de estos comités forman los congresos populares para cada zona, diferentes de aquellos de la base para cada zona. Después las masas de los congresos populares de base eligen a comités populares administrativos para sustituir a la administración de gobierno. Dice, así, la administración será popular y el control será popular. La democracia es el control del pueblo por el pueblo. Vamos. Ahí te puedo sumar Sí, algo. obvio. Ahí en ese planteo de Gaddafi está discutiendo no solo con la democracia liberal occidental, sino también el sistema de partido único de la Unión Soviética. Porque acá Exactamente. no hay partidos políticos directamente. Exactamente, porque justamente después, digamos, lo va a desarrollar, yo no lo agarré específicamente, pero dice, no puede gobernar el partido, pero tampoco puede gobernar la tribu y tampoco puede gobernar la clase. O sea, eso es la, digamos, la tercera teoría universal. O dice, siempre eso representa a una parte de la sociedad y nosotros necesitamos que esto represente al conjunto. Es la democracia popular, que después, al igual que lo que veíamos en Cuba, junto a esa democracia territorializada, va a tener sus representaciones gremiales. Eso estaba permitido, pero siempre diciendo que eran representaciones gremiales. En cuanto a la cuestión económica, lo que dice es, la solución definitiva la constituye la abolición del salario, la liberación del hombre de su esclavitud y el retorno a las normas naturales que han determinado la relación antes de la aparición de las clases, de las formas de gobierno y de las leyes positivas. Mientras la explotación del hombre por el hombre y la apropiación por el individuo de una mayor proporción de riqueza que la que le corresponde, representa el fenómeno de desviación de la forma natural, el comienzo de la corrupción de la vida, de la colectividad humana y la aparición de la sociedad de explotación. La tierra, la vivienda, el transporte era una necesidad para el ser humano y por tanto debía ser cubierta por el gobierno de todos, por la verdadera democracia. Por eso es que después en la acción de gobierno vamos a ver que se socializa la tierra, había derecho y acceso a la vivienda gratuita, había un acceso gratuito o casi ínfimo a los servicios públicos, había un servicio gratuito al transporte, es decir, sí sobre la renta del petróleo, pero lo que plantea Gaddafi es no asalariados, porque la relación de salario esconde una explotación, tenemos que entendernos como socios. Y en particular socios de la renta petrolera, que se usaba para la administración del gobierno, para el conjunto, para el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, y también de la explotación de la renta en términos individuales. O sea, a cada libio le correspondía, vamos a decir, una parte de la renta petrolera, porque básicamente el petróleo era de todos y la tierra era de todos. O sea, la estadística PBI per cápita distribuido de forma realmente y no como un mero guarismo estadístico. Exactamente, no es la Argentina que dice Milei que era el principal PBI per cápita del mundo y después cuando uno lee ay, se me fue El informe de Violet Macé. Y decía, ahora me siento Milei diciendo el polaco ese. Era Polanyi, si no me equivoco. Cuando el uno que- lee el polaco del informe- que quería hablar. Cuando uno lee el informe de Violet Macé, ve que bueno, el PBI per cápita es una estadística, pero es básicamente PBI dividido población, no significa nada en términos de desarrollo. En términos de Porque distribución tampoco. en términos de obra de gobierno, y ya para cerrar un poco con esta introducción, en términos de obra de gobierno, algunos puntos de la Libia de Gaddafi. Primero, Libia, antes de lo que ocurre en 2011, era el mayor índice de desarrollo humano de la región. Libia, esto lo van a explicar después, pero construye uno de los acueductos más grandes del mundo para traer
agua fosilizada del desierto hacia las ciudades costeras, que es donde está el desarrollo de Libia. En esos 40 años se mejora el sistema de salud estatal, se aumenta la expectativa de vida, se mejora el sistema educativo universitario, hay sistema de becas incluso para mandar a estudiar afuera a los universitarios. De vuelta, acceso total a la vivienda, electricidad y servicios básicos gratuitos, crédito público a tasas mínimas, bajo precio del combustible. Esa era la Libia de Gaddafi en términos de obra de gobierno y también en términos filosóficos, que de vuelta no está aislada de un proceso más general, que ahora tiro la palabra, sino que se inscribe en la sucesión de procesos revolucionarios de la década del 60, que es precisamente cuando entra en crisis todos los acuerdos de Bretton Woods, cuando entra en crisis el capitalismo de gran industria y la hegemonía de los Estados Unidos, y que después se va a reconvertir con el acuerdo smithsoniano y con la financiarización y la profundización en el proceso de monopolio y descentralización de capitales, pero que en esa época en la que Gaddafi llega al poder, digamos, están en auge los movimientos de liberación nacional y Gaddafi se inscribe en eso. Y de vuelta, un jovencísimo Gaddafi de 27 años. Ahí te quiero agregar una cuestión más a esa descripción que vos hacías, que es la cuestión de la religión. Hay una cuestión medio dual, porque por un lado, estos procesos revolucionarios, donde se inscribe la Libia de Gaddafi, no aplican la Sharia, digamos, como sistema, y de hecho tenemos imágenes de esa Libia que, por ejemplo, se le permite, digamos, el acceso a las mujeres no solo a la escuela primaria y secundaria, sino también a las universidades, que para la década del 60-70 era bastante revolucionario. De hecho, hay un capítulo de la mujer en el Claro, libro verde. exactamente. En ese sentido, hoy con el diario del lunes se vería como algo bastante de vanguardia, sobre todo tomando en cuenta algunos procesos donde aplican una sharia con una interpretación un poco más rígida. Ese proceso de Gaddafi, pero al mismo tiempo no reniega del Islam como un elemento constitutivo de la identidad de estas naciones del Magreb, como también de Oriente Medio. Entonces no es tampoco una revolución atea, sino que es islámica, pero no la de la interpretación de los hermanos musulmanes que buscaban de alguna manera hacer del Islam el sistema jurídico que regule las normas de convivencia dentro de los habitantes de un territorio. Perdón, quería agregar eso. Y lo otro es que nació en Sirte. Así como Justin es de Piscis, Gaddafi nació en Sirte, que me parece un tema no menor, porque cuando veamos el cierre vamos a ver que se inicia de una manera y cierra de otra. Pero bien, ahora sí, Pablo, te queremos escuchar hablar de panarabismo y ¿en qué contexto estamos hablando? Buenos días a todos. Lo que sigue igual lo tenemos compartido. Ahí hay Por una supuesto. cronología que podemos seguir. Hay un punto que me parece necesario destacar, que es recién Agustín sostenía esta cuestión de hay que entender a Gaddafi en el marco de los procesos de colonización. Y la historia de la región, y en gran parte de la historia de los países árabes, es la historia de el sometimiento primero al Imperio Otomano, ¿no? Que nunca está más recordar, no todos los musulmanes son árabes, el país más musulmán, más poblado del mundo es Indonesia, los persas en Irán son otra cosa, los turcos son otra cosa. Y en ese sentido tenemos que pensar que hay una larga historia que va de el dominio otomano a una independencia y protectorados condicionados por la presencia europea. ¿Y qué parte del imperialismo le toca a Libia? Bueno, 1911 a Libia le toca la parte del imperialismo que es la colonización italiana. Durante prácticamente... Ahí vamos con la primera Ahí tenemos la primera imagen, donde prácticamente 40 años Libia fue una colonia italiana. Durante la época de la Italia fascista, ¿no? Libia era un dominio italiano y tuvo una colonización muy dura. Estamos hablando de época del imperialismo y me parece muy interesante siempre que hay que relativizar esta idea del siglo XIX pacífico que construyen los europeos, porque claro, en Europa no hubo grandes guerras, las externalizaron hacia afuera y en los Balcanes hay otra historia, ¿no? Una sola cosita que no aclaré, pero no está de más, si es googleable. Cuando hablamos de Libia, esto, norte de África, Mediterráneo, como la contracara de Italia. Para la situar. contracara al oeste de Egipto, Claro, al para este de situarnos Marruecos, en espacio. Túnez. Perdón, pregunta. ¿Se No convierte en una nadie colonia? trajo un mapa, somos lo peor que hay. Somos ¿no? lo peor, somos lo peor. Entre medio Estaba encima pensando eso, ¿cómo de no? dos Tipo, bastiones, porque tenemos mapa. Argelia, controlado por Francia, y tenemos Egipto, controlado por Por Egipto. Egipto. Si hay Moisés hace señas diciendo si hablen al mismo micrófono. No, decía que una de las cosas importantes es que
más allá de ser una posesión italiana, entre medio del dominio francés, que es la parte de Argelia, y el dominio británico en Egipto, ¿no? Claro, O sea, Italia en el medio. Exactamente. Pero perdón, lo que quería aclarar es que se convierte en una colonia italiana post descomposición del Imperio Turco Otomano. ¿Es así o no es así? Eso es lo que te quería preguntar, No, Pablo. durante el proceso de descomposición del Imperio Otomano. No hay que pensarlo de un día para el otro. El Imperio Otomano es un proceso progresivo desde mediados del siglo XIX hasta básicamente la derrota en la Primera Guerra Mundial, 1918, por el cual se va disolviendo, que la abdicación final es en el 20. Pero en ese sentido... O sea que Lores de Arabia no tenía nada que ver con este pase del Imperio Turco Otomano a Italia. Casi al mismo tiempo. Ok. Ahí está, por eso, a eso quiero llegar. Mientras se está produciendo el fenómeno Lores de Arabia y la revuelta árabe, se estaba consolidando el dominio italiano sobre Libia. Y ahí está el gran punto. Porque, y para entender lo que va a ser el panarabismo, tenemos que anclarnos en finales del siglo XIX, la extensión del concepto de Estado-Nación a lo largo del mundo, su reinterpretación por los árabes y la idea, el proyecto de conformar un Estado árabe. Y ahí es donde marcamos la revuelta árabe de 1916, ¿no? Que está vinculada a la figura de Lawrence de Arabia. Británico. Británico, ¿no? Y acá una cuestión que es la capacidad que tuvo el Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial de hacer promesas. Promesas de independencia, promesas de estados propios, promesas de autonomía. Tal vez a los árabes, tal vez a los judíos en la Declaración de Balfour. Tal vez a los dos. Tal vez a los dos. Tal Tal vez vez promesas que eran incompatibles entre ambos porque se grupos. superponían. Y uno de los grandes puntos es que durante la Primera Guerra Mundial se produce la revuelta árabe. Acá hay una mezcla desde el Renacimiento árabe, las monarquías, las distintas tribus que se rebelan contra el Imperio Otomano, se unen a la lucha de los aliados, pero no ven concretada esa aspiración del Estado árabe y al contrario, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la región queda dividida en protectorados. ¿No? Expectativa-realidad. Expectativa-realidad, ¿no? Como sabemos, los británicos anclan su dominación en Egipto, tenemos el protectorado y el mandato británico sobre Palestina, el mandato francés sobre Siria y el Líbano. Entonces, la aspiración del Estado árabe se va a ver fracturada justamente porque ese territorio queda dividido por los intereses de las potencias occidentales. Así que en vez de un Estado árabe independiente, lo que vemos va a ser el trazado de fronteras arbitrarias que van a ir alimentando progresivamente regionalismos sobre los que existe esta identidad supranacional basada en el idioma, la cultura y además en ese renacimiento o ese renacer árabe que se da desde finales del siglo XIX planteando un proyecto común. No, es muy bueno esto porque por un lado hay entender que los árabes no es lo mismo que los turcos. Por eso también hay una pelea, hay una revuelta que se enfrenta contra el Imperio Turco Otomano, pero que al mismo tiempo... Perdón, estoy recibiendo ataques aéreos de Gran Bretaña. Un dron en formato Juan mosca. está descendiendo a la locura. No, pero hay una mosca recién, para los que no lo vieron. Bueno, pero al mismo tiempo Lawrence de Arabia, que aparece como una especie de líder que encabeza estas revueltas árabes, empieza a presentar el panarabismo como una posibilidad. Y que por eso también los árabes comienzan a organizarse, comienzan a enfrentarse con tropas turco-otomanas, pero después es como... Nada, No. la colonización, se Lo que profundiza toca el colonialismo es protectorados. en la región, exactamente. Prometimos independencia, te tocó protectorado. Y ahí está uno de los grandes puntos, que es que la independencia posterior de los estados árabes de la región sea muy condicionada. Y para mí, si una de las marcas es el trazado de esas divisiones arbitrarias, el panarabismo y el sentimiento de la unidad árabe tiene una suerte de gran revival en 1948, que era la efeméride que en un momento había pensado en llegar a analizar el día de hoy. Pero Ahí bueno, está, la ahí vida estamos es viendo compleja. ¿Sabes qué? Se me acaba de salir un segundo, ya voy a volver, que es la Primera Guerra Árabe-Israelí. Este año se cumplió aniversario, ¿no?, de la proclamación del Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, o independencia de Israel en la historia nacional británica. El otro día me encontré rodeado en una discusión en la cual están los que quieren sacar a relucir su antisemitismo y los que vienen a hacer cualquier apología, incluso planteando
la de independencia de Israel fue un caso de decolonización exitoso. Es un poco complejo plantear eso, pero bueno, más allá de eso, hay un punto que me parece necesario destacar. Al momento de la primera guerra árabe-israelí, a veces proyectamos la existencia de los movimientos árabes que conocemos posteriormente, ¿no? Laicos, nacionalistas, panarabistas. Pero por entonces la región era un conjunto de monarquías, en su mayoría, que básicamente estaban muchas alineadas con Occidente. Durante la primera guerra árabe-israelí no es tan clara la limitación. Israel es Occidente, los otros son el bloque no alineado. Eso es algo que se va conformando después. Y en ese marco, lo que me parece importante destacar es que durante la intervención de los países árabes, voy a tratar de acelerar porque me estoy quedando lento. Estamos en el 48. Perfecto, por eso. Durante la intervención de los países árabes, el principal interés es en realidad proteger sus fronteras. No hay un gran sentimiento panarabista, si bien la causa palestina moviliza a la población. Y la derrota desacredita enormemente esas monarquías. Es un golpe duro para el orgullo de los árabes en la región y obliga a la reconsideración sobre cuál es el proyecto de la unidad, si es posible bajo esas monarquías ancladas en los intereses de Occidente. Y ese es el caldo de cultivo para las revoluciones posteriores. Y la más emblemática y la principal es la revolución de los oficiales libres, muy asimilable a una que le gusta más al compañero Rattenbach, que es la que se da en Egipto en 1952. O sea, se inspiraron en la nuestra, en la del 4 de junio del 43, claramente. Pero ¿Puedo pedir un primer plano o algo? Un segundito, perdón, Pablo. Yo lo tengo que mostrar. Sí. Estamos. Ahí está. Ahí va. Del amigo. acá, en este programa, literalmente tirás un régimen autoritario y no toca el piso. Muy a favor, no importa, pero eso es para otro día. Y en ese sentido, lo que me parece importante destacar es que el panarabismo que va a expresar Gamal Abdel Nasser justamente plantea no solo la unidad cultural, lingüística, sino también el proyecto de una unidad política, alguna forma confederada de englobar las luchas de los países árabes. Por entonces hay que decir que el caso de Nasser va a ser el más exitoso. Tenemos la foto ahí de Gamal Abdel Nasser. La idea de una confederación regional es también el intento de proyecto de San Martín y de Bolívar, ¿no? Sí, O sea, también estamos en un proceso también de focos revolucionarios, de identidades nacionales, pero una especie de espíritu de algo más de continental. sentimientos de nosotros tenemos una identidad más amplia. Ahora hay que plantear que el de Nasser no es el único proyecto panarabista. Por entonces ya había tomado importancia en Siria y en Irak el Partido Baas o el Partido Socialista Árabe, que también planteaba este proyecto y con el cual Nasser tiene muchas veces una situación de competencia política. Pero por un lado, empiezan a por lo menos a compartir en términos cromáticos los colores de las banderas como un indicio, si se quiere, parece estético, pero me parece importante, de ver si existe esa posibilidad de unificar Siria, Egipto, bueno, y después está también Sudán y luego Libia. O sea, las banderas son tricolores, rojo, blanco y negro. Totalmente. Y junto a esto hay que plantearlo, el modelo de Estado era Estado laico. Si bien se planteaba que la identidad musulmana era importante, y esto es importante para pensarlo lo posteriori, a mí cuando les daba clases de este periodo a mis alumnos, les hacía mucho hincapié en que hay toda una construcción hoy en día muy eurocéntrica y xenófoba de los países árabes son todos países de fanáticos religiosos. Yo me acuerdo que con los chicos del secundario me pasaba, vos les decías árabe y piensan en un terrorista yihadista. Y en esta época los proyectos políticos eran fundamentalmente laicos. Y Gamal Abdel Nasser representa eso, pero también la idea de la nacionalización de recursos estratégicos o incluso del canal de Suez, ¿no? Para hablar de canales y estrechos. Con el que se enfrentó con los anglo-franceses. Exactamente. Pero también la extensión de derechos como el acceso a la educación, campañas de alfabetización, extensión de derechos a la salud. Y este proyecto va a tener mucha resonancia. Nasser ya durante los primeros años 50 toma el rol de un líder carismático regional. Pero podríamos decir que lo que termina de definir su liderazgo regional es la crisis del Canal de Suez, 1956. Para mí, un punto o un quiebre en la historia de la región, no solo para el nacionalismo árabe, sino también para el rol que termina de asumir el Estado de Israel, sobre todo desde el 56. 1956, ante la nacionalización del Canal de Suez y justamente el planteo
de Nasser de controlar a partir del canal el tráfico y defender los intereses desde la causa de los palestinos hasta la autonomía de la región, se produce una invasión de Egipto por parte de Francia, el Reino Unido e Israel. Si por primera vez en la historia Israel coordina una acción militar con potencias occidentales en contra de un país árabe. Y el hecho de tener un líder nacional, popular, electo, ¿no? Y con mucho apoyo, luchando por la independencia económica de su país contra las dos grandes potencias coloniales del período e Israel, convierte a Nasser en un emblema del panarabismo. Sí, fue como el vuelta de obligado de Egipto. Fue el vuelta obligado de Egipto. Y de hecho, se da una crisis, la crisis del canal de Suez lleva a que se active el DEFCON y la posibilidad de una guerra nuclear. Estados Unidos y la Unión Soviética interceden y terminan llegando a una suerte de armisticio por el cual se desmilitariza la región de Suez, del canal de Suez y de el Sinaí, y se retiran. De hecho, después habrá los duros, las águilas estadounidenses dirán, tendríamos que haber hecho bosta a Nasser y demás. Pero a partir de esto, la influencia de Nasser se extiende. El movimiento panarabista alcanza una dimensión regional, se establece el diálogo con el partido Baas y se alcanza un momento cúlmine para mí en la historia, que es la conformación de la República Árabe Unida, ¿no? En 1960, tras el acercamiento de Nasser y su influencia y gravitación en la región, se produce el intento, tan planteado en otras ocasiones, de unir los estados de Siria y Egipto. Una unión que va a ser difícil de sostener, va a tener muchas dificultades. La nacionalización para una parte de lo que era la élite dirigente siria es vista como el aplastamiento de la identidad o de la economía nacional. Pero lo central es que cuando se produce el ascenso de Nasser, cuando se produce la crisis del Sinaí, cuando se produce la proclamación de la República Árabe Unida, estaba creciendo y formándose el carácter de Muammar Gaddafi. Por entonces se produce la independencia de Libia y, podríamos decir, fotografía de 1969, el proyecto de Gaddafi está ampliamente marcado por el rol que tuvo Nasser en la región. De hecho, el movimiento que lleva a Gaddafi al poder también es el movimiento de los oficiales libres, pero de Libia en vez de Egipto. Claro, de hecho, bueno, ahí estamos viendo en imágenes a Nimeiri, ahí veo que hay un solapamiento después cuando hablemos de panafricanismo. Nimeiri, que está ahí entre Nasser y Gaddafi, era el líder del presidente de Sudán. De un Sudán que no es el de hoy, que está partido en Sudán y Sudán del Sur, sino el Sudán unificado. Pero dato no menor, Gaddafi, además de ser coronel del ejército libio, estudió historia. Es la primera vez, creo yo, en la historia que un historiador que estudió formalmente la carrera de historia tomó el poder. Sí. Miren si... No, acá tenemos varios historiadores. Después está el dato de dónde estudió historia. Bueno, eso me lo guardo para mí. En el Reino Unido. Sí, en el Reino Unido, sí. Tampoco estaba la Universidad Nacional de Trípoli para estudiar. Claro. No, los italianos no. Estaba en el proyecto. Estaba en el proyecto, voy a llamarla. Claro. Según cuenta su biografía, salió espantado el Reino Unido. Hay una especie de experiencia para todos los que quieren becarse y estudiar allá. Bueno, este es un buen ejemplo de cómo salió tiro por la culata, ¿no? Porque por el Reino Unido cree, bueno, vení a estudiar a mi país, te voy a formar. Sale un historiador que era, ¿qué? Colega de Hobsbawm, digamos, no es el primer Podría decirse. caso. También Ho Chi Minh va a estudiar a Francia. Claro, bueno. Se forma parte del Partido Comunista Francés y luego va a Indochina y funda el Partido Comunista de Indochina. Pero Gaddafi salió espantado del Reino Unido, no le gustó para nada ni su idiosincrasia ni su cultura, y esto lo digo también como una precuela, porque él ya cuando asume el poder ya estaba recibido del título de historiador. Él era un historiador de verdad, terminó la carrera, no como otros que quedaron a mitad de camino. Pero eso también va a marcar, así como la experiencia egipcia, su experiencia en el Reino Unido, lo que va a venir después. Y acá vemos en esta imagen, donde está Sudán, Libia y Egipto en una sola imagen, esta idea de intentar unificar. Bueno, si Siria era algo que estaba lejos también geográficamente, era también un impedimento geográfico, la conectividad entre Egipto y Siria era un proyecto bastante ambicioso. Ya cuando hablamos de Egipto, Sudán y Libia era algo mucho más plausible. No obstante, hay un punto de inflexión que es la propia muerte de Nasser. Exactamente, a eso quería ir. Cuando se produce el ascenso de Gaddafi, podríamos decir que la situación ya está tensionada porque en 1967, Guerra de los 6 días, una dura derrota
que le propina el Estado de Israel a todos los países de la región. Se toma los Altos de Golán, se toma Cisjordania, se toma la península del Sinaí. Y los últimos años de Gamal Abdel Nasser son años duros. Y la muerte de Nasser dejó una vacante en el liderazgo regional, que no se termina de llenar. En ese contexto se produce el ascenso de Sadat y podríamos decir que el panarabismo se va a ir debilitando a partir de la muerte de Nasser y tiene uno de sus golpes más duros en 1979. Tras lo que es la guerra de Yom Kippur, ¿no? Esas tablas que se dan entre los países árabes. 78 la imagen. Perdón, 78. Se me fue. Después volvemos a las otras, Moisés. Te pedimos 1000 disculpas. Sí. 1000 disculpas. Que es los acuerdos de Camp David. Sadat, el nuevo líder de Egipto, lleva adelante una medida que va a romper la unidad panarabista, que es reconocer al Estado de Israel y negociar la paz a cambio de la devolución de la península del Sinaí. A partir de ese momento tenemos una ruptura. El país que había sido uno de los líderes regionales en el proceso panarabista se retira. De hecho, queda expulsado de la Liga Árabe y se marca una fractura. Y reconoce a Israel como un Estado. Y reconoce a Israel. Es el primero en reconocer a Israel propiamente. Esto representaba un quiebre. Se habíamos dicho que teníamos un primer quiebre en ese orgullo árabe en lo que es el establecimiento de los protectorados. Después la primera guerra árabe-israelí. Bueno, entre la guerra de los 6 días y el reconocimiento de Israel sea el golpe definitivo y si queremos la retirada definitiva de Egipto como uno de los estados líderes del mundo árabe. Hoy tenemos que hablar de Libia, pero yo no quería extenderme más porque quiero dejarte a vos la otra parte. No, pero esto es importante para pensar el rol de Gaddafi y el aislamiento que enfrenta a posteriori como una de las últimas voces que defiende ese proyecto. No, yo lo que quería decir respecto de esta imagen, que no es para justificar a Sadat, pero la región del Sinaí es una porción geográfica gigantesca que está ocupada por Israel. Digo, no es que estoy empatizando con Sadat, pero pienso en Malvinas, ¿no? El 25% del territorio ocupado. Fue un golpe geográfico, digamos, muy fuerte en términos territoriales de Egipto, y entre esas, digamos, necesidad de recuperar lo ocupado, medio como que, digamos, entre 1967 y 1978, este fue el resultado. De hecho, después a Sadat igual lo matan por este acuerdo, pero bueno, también Egipto estaba en una situación en términos territoriales bastante complicada. Sí, y lo que quería sumar, que también es importante para entender esto, que es que a nosotros tenemos la muerte, por un lado, de Nasser, y automáticamente el movimiento que Estados Unidos realiza en la región es, por ejemplo, avanzar en el acuerdo con el acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita, ¿no? Post guerra de Yom Kippur. Entonces ahí también hay un intento de alguna manera, atraer parte del mundo árabe a la esfera de los Estados Unidos y debilitar los movimientos panarabistas y que queden de alguna manera como espacios esporádicos, aislados, que ya no son los que dominan en la región en sí mismo. Sí, de hecho ahí se hace recambio histórico que es necesario, como está planteando Kevin, que tenemos la gravitación del mundo árabe, de las repúblicas que eran más pobladas, que tenían población alfabetizada, que tenían programas de alfabetización y demás, a las monarquías, que en su mayoría eran estados pequeños, excepto por Arabia Saudita, que por supuesto eran monarquías, con todo lo que implicaba. A partir de ahora, con la vinculación con Estados Unidos y posteriormente con Israel. Ahí te sumo, Pablo, respecto, porque justo se da un año antes de los acuerdos de Camp David. Ahí a Moisés le voy a pedir de la carpeta la foto 1, que es un rectángulo de color verde, sin ir más lejos. Porque justamente es en este contexto que en 1977 Gaddafi proclama la Yamahiriya, ¿no? Que es justamente cuando se publica el libro verde que trajo Agus recién y que lo mostró en la primera parte de la columna, porque ahí vemos que cambia la bandera de Libia de esta tricolor rojo, blanco y negro a decir, bueno, somos panarabistas, el color que une, digamos, al Islam es el verde. Entonces de repente tenemos, creo yo que es en la historia de la humanidad la única bandera de un Estado-nación moderno seguro que es simplemente de color verde, no tiene ninguna imagen, ninguna letra, digamos, y es monocolora verde. Claro. Esta es la bandera de Libia, pero que la proclama en el 77 con la presentación del libro verde, como ya viendo que hay un repliegue del proyecto panarabista y donde él queda casi en soledad.
Pero lo que quería agregar en este periodo, y ahora sí vamos con la de 1974, que es... Bueno, arrancamos con el banderín, ¿no? Si le podemos hacer zoom ahí, Moisés, a esta... Si se le puede, bueno... Ahí el triunvirato, ¿no? Perón, Fuimos un país. Isabel y Gaddafi. Estamos en un Perón que cuando... No trajimos la otra foto. No, bueno, pero... Pará. Vamos con la siguiente del 74. Que esto está en PDF, aclaro, para quienes lo quieran consultar, la misión argentina en Libia. Porque estamos hablando de un Perón que cuando regresa a la Argentina tiene un proyecto de política exterior en un contexto de Argentina ingresa al movimiento de países no alineados. Y empieza a abrir relaciones diplomáticas con países que antes no estaban inauguradas, como por ejemplo Argelia. Se abre también la embajada argentina en Bangladesh, en Dhaka, que luego lo cierra la dictadura, al igual que la embajada argentina en Pyongyang, en Corea del Norte. Creo que hay una foto, ¿no?, de Kim Il-sung con Isabel. Tenemos una foto de Kim Il-sung y de Zhou Enlai. Y de Zhou Enlai con Isabel Perón. Y dentro De de hecho, por primera vez en la historia, ya que estamos, tema, un día tendrá una supercolumna, tuvimos relaciones formales y una embajada de la República Popular Democrática de Corea en Argentina. En Argentina, claro. Que después sí. cerró la dictadura. Exactamente. Desde entonces no hemos restablecido esa bandera. Pero establecimos Y- vínculos con la República Popular China. Oficial. Claro, eso lo arrancó en el 72. Bueno, no importa. Otro día vamos a hablar del vínculo. Es sumamente interesante porque sino-argentino. da para hablar mucho de eso, sí. Pero bueno, volviendo un poco a la imagen, dentro de esa apertura de embajadas argentinas estaba la de Libia, ¿no?, en Trípoli, y con acuerdos de cooperación que lo encabeza el ministro de Bienestar Social. Después búsquenlo en Google a ver quién era. Y donde justamente Perón empieza a tener vínculos bilaterales, repito, en el ingreso de Argentina al movimiento de países no alineados, pensando en qué, en Malvinas, claramente, porque justamente estos vínculos bilaterales le dio un apoyo muy fuerte a la causa de Malvinas en la ONU. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles eran los acuerdos de cooperación entre Argentina y Libia en esta época? Y Perón hablaba en una famosa entrevista que le hizo Jacobo Timerman y que también le hicieron otros periodistas, donde Perón ve que está pasando en el norte de África, en el Magreb, la famosa guerra de las proteínas. Digamos, así como los países occidentales, en el contexto de la crisis del petróleo, está buscando esta autonomía en términos de hidrocarburos, por el contrario, los países productores de petróleo están buscando lo que hoy llamaríamos la seguridad alimentaria. Entonces, en estos acuerdos de cooperación, Argentina se convirtió en el principal proveedor de ovejas de Libia. Obviamente Perón decía, es ridículo, no tiene sentido. Él hablaba de que la tierra argentina es rica en fosfato y sodio, estoy citando textual, cosa que en otros países no, pero bueno, quieren comprar nuestras ovejas, tomen, llévenselas. Y una de las, esto ya es información ya de las profundidades, ¿no?, de aquella época, parte de las ovejas que se lleva Argentina a Libia eran ovejas de Malvinas. Y no voy a profundizar ahí, pero sepan que de las ovejas que empezaron a engrosar el plantel ovino de Libia en este acuerdo de cooperación, también venía Malvinas, porque obviamente las Malvinas son argentinas. Y este acuerdo bilateral, que se firma en el 74, va a tener su cosecha cuando obviamente las papas quemaron de verdad, en 1982. Y ahí traje una infografía de una página extra, tengo que citarlo, se llama Sud de Historia, creo que se llama así, que es justamente el aporte de la Libia de Muammar al-Gaddafi durante la guerra de Malvinas, que esto arranca ya en abril. El encargado de negocios de la embajada se apersonó en la Casa Rosada para ofrecerles armamento. La dictadura, que en ese momento creía que esto se iba a resolver por la vía diplomática, que Gran Bretaña no iba a movilizar la flota y que Estados Unidos no se iba a bancar, no aceptó esta oferta de la embajada de Libia. Pero claro, cuando vino el mes de mayo y empezaron los bombardeos y los ataques, empezaron a conversar con Libia y para fines de mayo se manda una delegación argentina de un miembro por cada una de las fuerzas, y creo que participó también un sacerdote católico, por el cual Libia se comprometía a dar armamento, principalmente misiles antiaéreos, y no pidió nada a cambio. De hecho, en contraprestación, casi como algo simbólico, porque aparte parte de nuestros activos económicos estaban en bancos ingleses que nos los congelaron los británicos, se le dio a Libia a cambio de este armamento frutas y comida, ¿no? Y también se le regalaron después un par de caballos a Muammar al-Gaddafi, pero hay un montón de conjeturas de por qué Libia terminó siendo uno de los países que junto a Perú fueron los que más apoyaron militarmente a la Argentina. Otro día hablaremos de la cuestión de los acuerdos con Israel. Y algunos creían que Libia era un proxy de la Unión Soviética,
Pero la realidad es que Libia, y un poco también producto de la personalidad de Gaddafi, tenían una profunda convicción antiimperialista. Y repito, el sesgo antibritánico de Gaddafi, por el cual realmente dio un apoyo totalmente desinteresado a título gratuito. ¿No? Fue una donación. A diferencia de los Mirage de Perú, que al principio fue una donación, pero después hubo una compensación económica, el apoyo de Libia fue totalmente una donación a la Argentina en un contexto de guerra con Gran Bretaña. ¿Puedo leer algo? Ahí quiero sumar una cosita. Quiero leer un comentario. Sí. El ganador del María libro. Inés. No. Dicho eso, ya pasamos los 300 likes. Ahora sí pueden empezar a participar por el libro. Ya saben, haciéndome reír en el chat, se ganan el libro. Pero María Inés dice: mi viejo fue oficial de máquinas del buque que llevó arroz del Chaco al puerto de Trípoli en la misión argentina en Libia en 1975. Increíble. Volvió Increíble. fascinado. Agrego un Increíble. detalle respecto a esas misiones de armamento de 1982. Fueron con vuelos de aerolíneas argentinas para ver lo importante que es tener una aerolínea de Estado. Y lo hacían con un vuelo cuasi rasante por el radar de Malta, de la isla de Malta, que está ahí para que vean, digamos, hasta dónde llegan los tentáculos. Sí. Dos cositas por ese interés y ese apoyo antibritánico y antiimperialista es que también Gaddafi respaldó al IRA. Perdón, En Irlanda. el IRA tiene unas... No nos dimos cuenta de traer las fotos, pero tiene unos hermosos murales En Belfast. en Belfast de Gaddafi. Bien. Y también tal vez a Sendero Luminoso, pero eso es historia. Solo quiero agregar, porque simplemente me estaba acordando a medida que los escuchaba, que en un lugar, un punto de América Latina y el Caribe sigue existiendo. De hecho, está preservado casi como punto histórico. De hecho, en Guyana, en Georgetown, se hizo una reunión justamente de los ministros de Asuntos Exteriores de los países no alineados. Sí, se puede visitar. De hecho, estuvimos ahí con Fer visitándolo. Donde fueron justamente todos estos representantes a hacer una declaración conjunta de lo que se conoce como el movimiento de los países del tercer mundo. Y ahí se empieza a hermanar la comunidad de América Latina y el Caribe con el continente africano, y Georgetown, o en realidad Guyana particularmente, tiene mucha población africana por su historia con la esclavitud y la colonia. En las épocas de colonia tuvo mucha esclavitud africana, también de la India, pero entonces hoy por hoy cuando vos vas a Guyana ves toda esa historia, ¿no? Por metro cuadrado se ve claramente, y de esa reunión sale una declaración conjunta entre todos los representantes, entre ellos muchos de América Latina y del Caribe, justamente en contra de lo que estaba haciendo Israel en ese momento en los países árabes que estaba contando recién. Y bueno, lo traigo como casi un dato de color porque es una parte de la historia Guyana, por lo menos en el continente, que medio se pierde, pero fue uno de los epicentros de esta postura de América Latina y del Caribe en cuanto a lo que estaba pasando en el continente africano en ese momento. Bien, y ahí seguimos con la imagen de 1985 y ya vamos redondeando esta parte del panarabismo para pasar al panafricanismo. Que bueno, es una película que... ¿Quién no la vio esta película? ¿No? Es un clásico. ¿No la viste? No. Nunca la vi completa yo. Hoy es un buen sábado para ver la película, la verdad. Yo estoy muy mal en categoría películas de Telefe. No, la Lau verdad, está indignada. De Lau- hecho, vi Jurassic Lau- Park por primera vez la semana pasada. Película que no vi completa tampoco. Muy buena Jurassic ¿Está Park, me buena? encantó. como niño No me dinosaurio termina. estoy muy ofendido. Yo fui una niña dinosaurio y sin embargo a mí nunca me terminó de atraer tanto No, como no, para la verla uno es completa de un nunca tirón. película. Curtí los Todo- dinosaurios. Yo, todo lo psicópata que soy con la historia, comprímanlo en un pequeño Pablito de rulos de 7 años, Jugando rulos con rubios. dinosaurios. Era así con los dinosaurios. Pará, ¿eras rubio de pibe? Sí. Todos No, éramos rubios. el agua- Yo era no, muy yo no, pibe. yo Yo no, no, yo ¿eh? no. Yo Yo siempre nunca fui- tuve Pero pieta. porque Después morocho. el agua de Morón Porque vos hizo su naciste efecto. moreno. Ah, ok. Claro, yo soy moreno, la de Ahí era de Morón. moreno, cuarto cordón ya de cordón. Bueno, yendo un poco ahí en la imagen nuevamente, Volver al Futuro es una oración nomás. Nos olvidamos, olvídense quienes no la vieron, para quienes vieron la película Volver al Futuro, a veces nos olvidamos que cuando vemos ahí a Martin McFly y el Doc, que justamente están activando la máquina del tiempo,
la activan y después Marty McFly viaja a 1955, no sé, tendría que haber evitado el bombardeo de Plaza de Mayo, Marty McFly en la película, pero bueno, eso es un agregado personal, porque justo viaja a 1955, termina viajando de forma fortuita porque está perseguido por terroristas libios. Y estamos en un contexto donde incluso las películas de Hollywood en tiempos de Ronald Reagan comienza a crearse un imaginario sobre Gaddafi como el principal financista del terrorismo a nivel internacional, que está reflejado en esta película, que es del 85, para ver lo que efectivamente pasó al año siguiente, en 1986, y así vamos con la siguiente imagen, que fueron, ahora la voy a explicar esta imagen, los bombardeos de Estados Unidos a Libia, a Trípoli, justamente en teoría para matarlo a Gaddafi, para justamente bajo esta tipificación de que Libia era el principal financista del terrorismo a nivel internacional. Vos mencionaste el IRA recién, y traje esta imagen, no las del bombardeo en sí en Trípoli, sino que estas eran protestas de occidentales en contra del bombardeo de Libia. Había un cartel en otra foto que decía a Reagan, llévate a Thatcher, de hecho, como que direccionara la pólvora. Pero me quedo con esta porque si bien no se distingue muy bien en la imagen, hay un niño muerto, ahí está la marca de agua justo, esto es de abril del 86, y el cartel completo dicen que los niños no son terroristas. Por eso traje esta foto. Porque parece que esta idea de... Está escrito, pero no se llega a leer. Claro, ¿es este niño un terrorista? Claro. Se pregunta en este cartel. Para ver cómo esta idea de bombardear civiles, de matar niños inocentes en las ciudades, no es algo de ahora, algo que obviamente nos quita el sueño, nos indigna, pero ya tenemos como una muestra de abril del 86 de un bombardeo de Estados Unidos que justamente las protestas referían sobre la misma cuestión, ¿no? Y yo creo que de alguna manera este ataque de Estados Unidos y también un poco la poca respuesta que tuvo de sus pares árabes, creo yo que también fue un punto de partida por el cual ese sueño panarabista comienza ya a entrar en un declive final y nos encontramos ahora sí con una nueva faceta de Gaddafi, de reconversión de su visión geopolítica y de política exterior de Libia, que es pasar del panarabismo al panafricanismo. Exacto. Bien, bueno, este giro que vos... Si digo panafricanismo para que hables vos, ¿no? Claramente. Sí, entendí el pase ahí. El pase ahí. Tac. Bueno, nosotros teníamos una carpeta que traje para mostrar algunas de las imágenes. Es una carpeta, bueno, que figura con el nombre panafricanismo. Porque, a ver, a partir de mediados de los 80 vamos a tener entonces un giro tanto discursivo como en la práctica de Gaddafi en relación a su área de interés y su área de acción como actor que de alguna manera va a intentar, a raíz de lo que había sido una década del 80 bastante convulsionada en el norte de África porque, como mencionábamos hace un rato, la figura de Sadat fue asesinado, tenemos el ascenso de Hosni Mubarak, que va a estar presente durante muchísimos años posteriores, o sea, hasta la primavera árabe, a la cual después vamos a hablar. Y en ese giro, en esos cambios que estamos mencionando, se van a dar también momentos en los cuales Libia va a intentar tener mayor incidencia dentro de lo que es la agenda del continente africano, tanto del norte de África como de zonas próximas, como por ejemplo la región del Sahel, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario, una de las primeras imágenes que tenemos es la de un conflicto, que es el conflicto entre Libia y Chad, que se da a mediados de la década del 80. Juan mencionaba muy bien lo que fue el bombardeo estadounidense sobre Libia, ¿no? Este bombardeo que ocurrió en abril del 86 y a finales de ese mismo año, como parte ya de una estrategia y de vamos a decir, un momento en el cual se rediseña la estrategia de Gaddafi y deja de mirar tanto el Medio Oriente y empieza a mirar más en el continente africano, vamos a encontrar entonces una de las primeras confrontaciones que Gaddafi tiene, que es con un país vecino, con Chad. Chad es un país que incluso hasta el día de hoy sostiene buenos vínculos con Francia, pero en ese momento eran vínculos muy estrechos. Realmente Chad siempre funcionó como uno de los centros nodales de la estrategia francesa en África. Ahí tenemos la foto número 2, ¿no? De la carpeta de Gaddafi y sí. Chad. Que, bueno, ahí la tenemos justamente. Esta guerra que se conoció como la guerra de los Toyota, porque justamente es el momento en el cual empiezan a aparecer hasta el día de hoy todas las camionetas Toyota en los conflictos de África. Esos videos son espectaculares. O sea, parecen publicidades de Toyota. Tal realmente. El CEO de Toyota cada vez que estalla un conflicto. Tal cual. Hoy se come, familia. Como el Claro. CM de ese NZ Automotores, no sé si lo vieron. Con Pero la revolución versión. me hice la casa. Le mandamos un saludo a todos los trabajadores
autopartes de Toyota Argentina y también los trabajadores fueguinos que aportan para los autopartes de Toyota en nuestro país. ¡Viva el régimen de Tierra del Fuego! Bueno, la cuestión es que este conflicto es el primero donde Gaddafi definitivamente se involucra ya de lleno en un conflicto en el continente africano, pero este conflicto, vamos a decir, simboliza también una derrota para Gaddafi. O sea, es el momento en el cual él irrumpe en los asuntos más relacionados con el continente africano, pero sufre una derrota porque, como mencionaba, en realidad no se enfrenta con Chad, sino que se está enfrentando en realidad con el poder francés, porque Francia utiliza todo su despliegue de Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, logística y demás, y eso le permite de alguna manera defender parte de lo que era el sector que estaba en disputa. De hecho, la franja que estaba en disputa hoy es controlada por Chad. Eso también nos implica que esta guerra, esta contienda de mediados de los 80, se resuelve en favor del país vecino. Pero Gaddafi no queda solamente en eso, sino que de alguna manera va a dejar de, a partir de lo que fue esa derrota directa en términos de una confrontación militar, va a empezar a relacionarse de otra manera. Él coincide temporalmente, tenemos una imagen ahí de Gaddafi con Tomás Sankara, ¿bien? Tu ídolo. Lo tenemos ahí con una, por lo menos uno de mis ídolos, una de las figuras que más admiro. ¿Qué tipas? Con el cual, bueno, coincidieron en una de las cumbres que se realizaban, lo que hoy nosotros diríamos la Unión Africana, bien, en ese momento tenía otro nombre, pero que uno de los espacios donde confluyen es en Addis Abeba. Bien, y ahí, bueno, intercambiaron algunas opiniones y demás sobre la situación geopolítica en la región. Como muchos sabrán, Sankara fue en 1987 asesinado, bien. Justamente ahí otra vez aparece el rol de Francia, que en este periodo gravita mucho la política exterior de Mitterrand, que es el presidente de aquel entonces. Y a partir del asesinato de Sankara, lo que Gaddafi entiende es que es un momento en el cual Francia está jugando muy fuerte en esa región, en todo lo que es la región del Sahel. No puede intervenir directamente Libia en esos asuntos, entonces lo que empieza a hacer es un poco a participar o a involucrarse en lo que es financiar, por ejemplo, otros movimientos de liberación que estaban ocurriendo en África, ¿no? Y acá vamos a encontrar, tenemos una de las imágenes más emblemáticas, que es la de Gaddafi con Mandela. Bien. Mandela, líder ahí del Congreso Nacional Africano, bueno, con varias cuestiones para mencionar, ¿no? Esta imagen es de 1990. Sí, ¿sí? 1990. Es una imagen muy significativa porque también estamos en un contexto en el cual, en términos internacionales, más allá de lo que era la lucha contra el apartheid, también tenemos que en un país que en realidad todavía no era un país, después se termina independizando, que era Namibia, también se estaba desarrollando una guerra de independencia. Ahí teníamos al SWAPO, que es básicamente el movimiento de liberación nacional que tenía, y Gaddafi contribuyó muchísimo en lo que fue la lucha contra el apartheid, contribuyó muchísimo en los esfuerzos económicos para financiar y apoyar la causa del Congreso Nacional Africano de Mandela, y al mismo tiempo contribuyó en los esfuerzos del SWAPO en la lucha contra el ejército sudafricano, porque si hay una característica que tuvo el apartheid es que más allá de la opresión interna, también era muy agresivo en la política exterior, bien, o sea, se involucraba en los asuntos de otros estados o otros territorios, ¿no? Entonces, en este sentido, ya el enfoque de Gaddafi siempre manteniendo esta idea de descolonización, pero empieza un poco a interconectarse, empieza a entender que su enfoque está más quizás en relacionarse con algunos países del África subsahariana, en cruzar ese umbral de figurar solamente como un líder ligado al mundo árabe y empezar a conectar o tejer puentes con el otro extremo, ¿no? Con el sur de África. Ahí te sumo en relación a Mandela, y me parece que igual incluso da para una columna futura. Tenemos como una imagen muy occidentalizada de Mandela, y por eso me parece importante esta imagen, porque también tenemos una visión muy occidentalizada de Sudáfrica como país, y después por ahí no entendemos los matices de la política exterior sudafricana, cuando Mandela, si bien obviamente viajaba a Estados Unidos, porque tenía como enfrentamiento al Reino Unido, justamente, porque el apartheid es totalmente un anexo del colonialismo británico en Sudáfrica, fue Gaddafi quien financió y de alguna manera lo sustentó a Mandela. Y no nos olvidemos que en esa foto del 90 todavía no se había finalizado el apartheid, todavía faltaban 4 años más. Exacto. Que por un referéndum votado por gente blanca, dicho sea de paso, fueron los blancos quienes terminaron con su propio sistema de privilegios, entre comillas, pero estuvo estuvo Gaddafi siempre ahí presente, y de hecho Mandela lo cuestionaban en Occidente por este vínculo.
Sí, por eso también es importante entender este giro que él tiene y cómo empieza a conectarse con otro actor. Porque bueno, obviamente que, a ver, Libia indudablemente lo que intenta hacer a partir de mediados de los 80 es convertirse un poco en el referente del norte de África, porque ante lo que ya era una pérdida de proyección geopolítica que Egipto ya no tenía, con una Argelia que siempre, a ver, fue muy fuerte su mensaje de descolonización por la guerra que tuvo contra Francia, pero la realidad es que Argelia no tuvo una política exterior tan marcada sobre el resto del continente, salvo en el apoyo a la causa saharaui, o sea, la causa del Frente Polisario contra Marruecos, ¿no? Pero por una cuestión de ser contrincantes geopolíticos también. Te iba a hacer una pregunta. Me hizo reír un poco con cuando respira Kevin, pero no tanto para ganar el sorteo. Esperá que esa campera hace un ruido. Sí, perdón. Ahí va, listo. Me di cuenta No, después. te quería hacer una pregunta. Si nosotros tuviéramos que decir, bueno, África, continente, pero ¿cuáles son las regiones de África? Sí. No, ¿qué sería, digamos, norte, sur marcados y después que Sahel y... Sí, en realidad nosotros tenemos norte de África con la presencia árabe bien marcada, después tenemos el Sahel, que es una zona de transición, y después tenemos el centro de África, bien, que ahí nos encontramos con la República Democrática del Congo, nos encontramos con muchos de los países de los Grandes Lagos, Ruanda, etcétera. Tenemos el sector oriental, que es el sector que va desde Somalia, pasando por Kenia y demás, hasta llegar al extremo sur prácticamente. Y del otro lado tenemos el sector más occidental, que es Nigeria, todo ese tipo de países, ¿no? Esa es un poco la regionalización a grosso modo. Pero incluso yo siempre digo que la regionalización de África está siempre en discusión. Sí, obvio, pero yo digo como si tuvieras que marcar actores, digamos, Nigeria, Sahel, norte, ahora, centro, costa oriental y Sudáfrica. Exactamente. Algo Ahora, así. en este periodo en el que nosotros estamos hablando, finales de los 80, la realidad es que los actores relevantes del continente africano eran en el norte de África. Nosotros teníamos a Libia, que era indudablemente el actor que mayor influencia tenía y mayor poder aparte económico tenía. La verdad que si pensamos en Nigeria, Nigeria no era ni una sombra de lo que por ahí es hoy como actor importante en cuanto a la producción de petróleo. Claro. No tenía esa relevancia. A Kenia le faltaba bastante todavía. Etiopía también, o sea, estaba en un momento medio complicado. Digo, nos teníamos que ir al extremo sur para encontrar precisamente un polo importante y era la Sudáfrica del apartheid, ¿no? O sea, era esta Sudáfrica. Sí, era un polo importante porque era del Imperio Británico. Exactamente. Sí. Y con armas nucleares en aquel entonces, exactamente. Por lo cual, también era una buena forma de contrastar ideológicamente, de contrastar como un proyecto que estaba ligado directamente a la colonización y otro proyecto que estaba ligado fuertemente a la descolonización. Bien, perfecto. Entonces, eso también es importante. Ahora, después seguimos avanzando un poquito más. Tenemos una de las imágenes, yo que no quiero meterme mucho más en detalle, pero tenemos una de Gaddafi y su intervención también en la guerra en el Congo, la segunda guerra civil del Congo. Esta guerra va desde el año 98 al año 2003. Es un conflicto de los más sangrientos que tuvo esta transición entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde, bueno, tenemos una guerra entre la República Democrática del Congo que se enfrenta a Uganda, Ruanda y Burundi, ¿no? Una Ruanda que viene post-genocidio que sufre unos años antes. Y en este escenario de conflicto, Gaddafi otra vez aparece, en este caso, apoyando al gobierno de la República Democrática del Congo, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque la estrategia tanto de Uganda como de Burundi y de Ruanda, ¿cuál era? Era un poco avanzar sobre el sector oriental, que es lo que sigue pasando hasta el día de hoy. Avanzar sobre el sector oriental de la República Democrática del Congo, que muy recientemente había cambiado el nombre, antes era Zaire, después pasa a ser República Democrática del Congo, y que en ese escenario, bueno, la presencia de minerales, ¿no? La presencia de diamantes, la presencia de oro, la presencia de, hoy digamos, coltán, que también es uno de los minerales más importantes. Bueno, todo eso, y es la razón y es el gran también problema que tiene la República Democrática del Congo hasta el día de hoy, Gaddafi siempre se posicionaba del lado de la República Democrática del Congo, del lado de defender la integridad. ¿Por qué? Porque él lo que decía en sus discursos es que podía llegar a tener diferencias con el gobierno, pero que él sentía que cuando hablaba de República Democrática del Congo, él estaba hablando de la república que había creado Patrice Lumumba. Entonces ahí está la reminiscencia con conectar con los referentes de la descolonización inicial que el continente africano tiene en los años 60, ¿no? Así que eso también es otro de los elementos importantes. Y después tenemos una imagen también de Gaddafi con la camiseta con varios líderes africanos. Creo que ahí está. Porque Gaddafi tenía la tendencia estética de poner rostros de líderes políticos. Exacto. En los 70, 80 eran obviamente líderes árabes, tenían los retratos
Y acá estamos viendo ya el compilado Líderes Revolucionarios de África. Exacto. Bueno, ahí tenemos... Como hace Rattenbach también, que se pone líderes. Exactamente. Comparten Argentinos y sudamericanos. Che, ¿hay alguien que tenga un emprendimiento que me pueda hacer esa remera? Que es una camisa, ¿no? No lo estoy diciendo en chiste. Parece una camisa, O sea, sí. parece un Es chiste, una pero camisa, no es es una un camisa. chiste. No, Gaddafi usaba camisa, no usaba Tremendo. remera. Bueno, no sé si alguien tiene un emprendimiento de camisas, pero si tienen de remeras. De remeras. yo Y que estoy. tenga algún nombre medio de colonial, ¿no? Le tiramos el guiño ahí. No sé. Primero que llegue la remera, después Primero digo que llegue la nombres. remera y Después vamos. digo nombres. Bien. Bueno, y ahí estamos viendo también los distintos referentes del continente africano, ¿no? Tenemos a Lumumba, tenemos a Nkrumah, tenemos a Nasser, aparece también, por supuesto, Mandela, entre tantos otros. Entonces, hay también esta reminiscencia de Gaddafi. Lo que intenta es jugar y ser este equilibrio entre referentes panarabistas que existían o que existieron en otros momentos, y los históricos referentes del panafricanismo. Entonces, conciliar esas dos visiones que siempre parecían totalmente enfrentadas. Para cerrar, lo último que tenemos es una imagen de Gaddafi en Naciones Unidas, que me parecía como para cerrar un poco, ¿no? Esta es una de las cuestiones, una de las imágenes más emblemáticas, año 2009, Gaddafi en la Asamblea de Naciones Unidas, cuestionando básicamente la política occidental hacia el continente africano, hablando de una hipocresía sostenida. Ahí es donde sostiene este discurso emblemático de la necesidad de una unidad monetaria del continente africano y propone un montón de variables más. Y la imagen que estamos viendo ahí es cuando agarra uno de los documentos fundamentales, la Carta Fundacional de Naciones Unidas, y la tira, así como diciendo, este papel no sirve para nada, total, no se está cumpliendo nada de lo que están diciendo, ¿no? Esto era también Gaddafi, y siempre, si hay una cuestión que tuvo, por lo menos hasta el final, hasta el momento de la primavera árabe, es esta cuestión de intentar conciliar esos dos enfoques, el mundo árabe y el mundo subsahariano, en una visión un poco más integracionista, que siempre costó, porque siempre los líderes panafricanistas no miraban al mundo árabe, miraban siempre desde el Sahel hacia el sur, Claro. ¿no? Y los panarabistas históricos, Nasser mismo, miraban siempre hacia todo lo que era el corredor y más apuntando al Medio Oriente, ¿no? Entonces, eso también es un poco algo que intentó de alguna manera conciliar Gaddafi. Ahí quiero sumar 3 perlitas breves antes de pasar a la primavera árabe. La primera es la foto 3 de los Simpsons y Gaddafi, que fue una premonición de lo que acabas de contar, Kevin. O sea, hay un capítulo. Ahora, si no vieron los Simpsons ya, No, ya está. no, O sea, no. un límite pido. No, Fan sí, absoluta. O sea, justo el capítulo de modelo de Naciones Unidas. Bueno, Bueno, ahí 29 años era poner a Franchella y los Simpsons. Sí. O sea, no. O sea, Lisa de Francia, lo cual, digamos, tiene un sentido. Total. Y Bart, que está representando a Libia de Gaddafi, ¿no? Y Skinner, que quedaba como secretario general de la ONU, cuando le da la palabra, Bart le dice, como vos digas, ¿cómo es? Lo que usted diga, cerdo americano. Es buenísima la Uno de forma. los grandes Además, cultivos de totalmente, Libia boludo. es el trigo. O como dicen los indios, maíz dorado. Un gran indio fue, dicen los... Sí, ahora, sí. Dale, hagamos el capítulo completo. buenísimo. Totalmente, pero Lisa Gaddafi- Simpson podría ser columnista de uno de esos programas de política internacional del mainstream, pero Canal completamente. O sea, Y otros también. Lisa FURP. Lisa Sí, hubiese sí. viajado a la FURP. Pero bueno, hay algo en ese capítulo sino que se anticipó a este Gaddafi de la ONU. No sé si Gaddafi veía a los Simpsons y se inspiró también en la obra de Matt Groening, casado con una argentina, dicho sea de paso. Y ahora la segunda perla, muy rápido. Vamos con la de, no podíamos no mencionarla esta perla, la foto 6 de Río Artificial Libia 2. Que lo mencionaste vos, Agus. Cuando hablamos de la renta de petróleo de Libia durante todo este periodo, que tenía el índice de desarrollo humano más alto del continente, tiene que ver con esto, que es literal sacar agua de las piedras. Estamos hablando de cuencas subterráneas, vos lo mencionabas, agua fosilizada, y que esto que estamos viendo en la imagen no lo vamos a desarrollar porque esto tampoco es un programa de ingeniería, pero sepan que esta es la mayor obra de irrigación de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad, si ustedes piensan en los acueductos romanos, piensan en represas. Y eso que existe China. Y eso que existe en China, exactamente. El proyecto de ingeniería de irrigación más grande de la historia de la humanidad se construyó en Libia en muchas etapas. Esta obra duró décadas y justamente a través de lo que fue la renta del petróleo de Libia bien puesta para justamente que los libios accedieran al agua en un país totalmente atravesado por la zona del Sahara, ¿no? Pensemos que la mayoría de la población libia
por fin tenemos un mapa de Libia, está en el norte, ¿no? En las ciudades costeras. Trípoli, que es la capital, bueno, tiene un origen de la antigüedad, y que justamente se pensaba no solamente el agua para consumo humano y abastecer las ciudades, sino también para el desarrollo de la agricultura. Y la ganadería, sobre todo. Y la tercera perla es la foto de Gaddafi del año 2008 con Cristina, porque ya entrados en el siglo XXI, como si no fuera poco, Gaddafi, apostando fuertemente al panafricanismo y a la Unión Africana, también fue un gran soporte de los procesos de, llamémosle, los nacionalismos latinoamericanos del siglo XXI, pongan el nombre sociológico, politológico que más se les ocurra o quiera, pero todo este proceso de lo que fue la integración continental latinoamericana fue también respaldado por Gaddafi. Y después, cuando veamos ahora, y vamos a dar pie para la primavera árabe, el continente también se pronunció al respecto, sobre todo Venezuela, tuvo un pronunciamiento muy claro, pero vemos un Gaddafi que apuesta a los procesos continentalistas. África por un lado, América Latina por otro, y de alguna manera en unas Naciones Unidas que se supone que es un proceso de integración, como bien decía Kevin recién, pero que es una integración trunca, que no se cumple. Hay muchas cuestiones fallidas, y ya ante esa propuesta de la Unión Africana de incluso pensar una moneda propia, pensemos los conflictos que tienen hoy en día los estados del Sahel para salir del colonialismo monetario que aplica Francia, y en esa propuesta de hacer una moneda propia a nivel continental, respaldado en oro, no en dólares, no en libras, es que desembocamos ya al proceso que comúnmente conocemos como la primavera árabe. Sí, y ahí esto no me voy a poner en antipática con todo el equipo del régimen, esto está conversado, son menos cuarto. Estamos intentando no excedernos tanto del horario. Vamos a pensar que hasta 12:10 tenemos para cerrar los temas que quedan. Cerrar primavera y lo dejamos ahí. Así que yo dejo en manos de los columnistas, más o menos ahora ir midiendo el tiempo, y aprovecho la interrupción que hice para recordarles alias El Régimen para quienes puedan colaborar, a nombre de Fernando Duclos, también acá quien está reemplazando a Andrea hoy, como se ve, Melau, que está detrás de cámara, me pide que compartan, que comenten, que le pongan like al vivo, que también manden el link por todas las redes sociales que puedan, que tengan, que toda difusión nos sirve muchísimo, porque, bueno, son temas que a veces son difíciles que queden instalados en los algoritmos, así que todo lo que ustedes hacen para difundir, por supuesto que suma y muchísimo. Ahora sí, no robo más tiempo y métale a... Creo que Kevin va, ¿no? ¿Ahora No, o quién? va- ¿Chena? Sí. Bueno, voy a volvemos con pedir Chena. de vuelta la foto de Gaddafi en la ONU, si es posible. Si tarda mucho tiempo, no pasa nada, pero sí creo que hay que ser como muy gráficos en esto. A ver, entre el intento de desdolarizar y unificar la moneda en África y esto, está el final de Gaddafi, que es su muerte. O sea, el tipo estaba sentenciando a cada paso el final, que fue, digamos, el bombardeo y el posterior asesinato por parte de la OTAN. Dicho eso, ahora sí vamos con las fotos que están en la carpeta de Primavera Árabe. Si podemos poner primero la última. Como traje una foto del mini Chena en Cuba, quiero regalarles esta mini foto de un Chena muy joven, con 11 años menos y bastantes kilos menos también, defendiendo siempre las causas de los movimientos de liberación, con esa remera de Gaddafi que ya pasó a mejor vida porque, por supuesto, no me entra más. Dicho eso, vamos a la primera foto. ¿Qué pasó? No importa. Nada, no importa. Chiste negro. Creo que pasó por el micrófono igual. Puede ser. Bueno, entonces, vamos a ver el derrocamiento y el asesinato de Gaddafi. Si voy a intentar no extenderme mucho en la cuestión de la primavera árabe, sí es necesario explicarlo porque se da en el marco inevitable de la primavera árabe. Entonces, ¿qué fue la primavera árabe? Básicamente, fue una serie de levantamientos, vamos a decir, civiles o cívico-militares, que se dio en la zona del mundo árabe, principalmente en el norte de África. Voy a decir solamente, y después me voy a correr de esto, pero tuvo sus réplicas en Yemen, tuvo su réplica en Bahrein, tuvo su réplica en Siria, que si bien no logra destituir al gobierno de al-Assad,
genera, digamos, las condiciones de desarme y de caos sistémico hacia dentro del Estado sirio que va a terminar muchos años después con el derrocamiento de al-Assad y que a partir de ahí el gobierno de al-Assad sea solamente una cuestión de resistencia y no de proyecto político. Dicho sea de paso, en ese momento que tenía la remera cantábamos somos de la banda de Arafat o de al-Assad y de Gaddafi, somos los herederos de Evita y de Perón, somos la tercera posición. Y estos levantamientos entre 2010, más o menos entre 2010, 2011 como epicentro y 2012, van a poner fin a una serie de gobiernos. Si podemos volver al mapa, si no leo tanto. Te sumo Egipto también ahí como un lugar No, donde... claro, pará, por eso digo. De estos los voy a mencionar nada más, no voy a volver, pero sí van a poner fin a una serie de gobiernos de larga data en la región que rodeaba a Libia, centralmente, y en lo que vamos a desarrollar acá, Túnez y Egipto. ¿Y esto en qué situación global se da? Y de vuelta, sí me parece importante, para analizar una cuestión regional tenemos que analizar necesariamente el mundo. Digo, nosotros veníamos en ese momento, crisis del 2008, crisis de la subprime, una crisis de la que el mundo occidental no se ha recuperado todavía. Y eso inicia el proceso de transición del fin del sistema unipolar de Estados Unidos, que si bien ya estaba entrando en crisis, lo del 2008, si queremos poner una fecha, vamos a poner eso. Los procesos de crisis en el capitalismo generan dos cuestiones que son interesantes para ver. Primero, hacia el interior de la fracción dominante, es decir, cambia el carácter social, cambia el carácter de la fuerza política que busca construir hegemonía o que tiene hegemonía. En este caso, cambia el carácter en los Estados Unidos, el capital se centraliza, se concentra, se profundiza el monopolio, y eso que genera nuevos actores sociales por un lado, ahora por otro lado, nuevos excluidos en el sistema mundo, y como en toda crisis, la deuda siempre la tienen que pagar parte de los aliados. Entonces, eso en la cuestión del bloque dominante se empieza a generar una ruptura hacia el interior del bloque del norte occidental, que hoy ya la vemos muy evidente con la situación de Europa, pero que tiene sus primeras esquirlas en esto. Y por el otro lado, los excluidos de ese sistema, es decir, quienes resisten a ese sistema, que era la hegemonía unipolar de los Estados Unidos, también comienzan a reconfigurarse, y ante el debilitamiento de un sector, naturalmente empieza el fortalecimiento de otro. Y ahí sí podemos pasar a al otro mapa. Bien. En el año 2005, es decir, previo a la primavera árabe, pero para poder tener una idea, uno de los principales organismos multilaterales del nuevo orden multipolar, si queremos decirlo así, es la Organización para la Cooperación de Shanghái, que inicia a fines de los 90, centralmente una alianza entre China y Rusia, pero son todos los países que están más en un color, no sé, marroncito claro, si lo quieren ver así. Y en el 2005, la Organización para la Cooperación de Shanghái incorpora como observadores a Irán, a India y a Pakistán, lo cual es un replanteo en términos geopolíticos, porque deja de ser solamente un organismo multilateral del Asia Oriental y empieza a posicionarse hacia lo que es Asia Central y Oriente Medio. Además de eso, si podemos poner la tercera foto, y voy 2 años... está en formato... Bueno, no importa, no le corregí el formato. Bueno, en el año 2009 se da la declaración de Ekaterimburgo. Se hace en Ekaterimburgo una reunión entre los llamados BRIC, en ese momento no estaba Sudáfrica, Brasil, Rusia, India y China. Y en esa declaración de Ekaterimburgo dicen cosas como, por ejemplo, las economías emergentes y en desarrollo deben tener mayor voz y representación en las instituciones financieras internacionales, cuyos directivos y ejecutivos deben ser designados mediante un proceso de selección abierto. Subrayamos nuestro apoyo a un orden mundial multipolar más democrático y justo, basado en el Estado de Derecho internacional, la igualdad, el respeto mutuo. Es decir, lo que venía pasando es, se debilitaba el bloque del norte occidental y empezaba a reconfigurarse el mundo que hoy, ya unos 17 años después, vemos un poco más claro, que es el multipolarismo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la situación en la que estábamos, básicamente, era debilitamiento político del norte occidental, principalmente de la Unión Europea, que como siempre, o como vemos ahora, termina pagando los platos rotos de la crisis en Norteamérica, y el fortalecimiento de actores regionales que pedían más multipolaridad. Con mucha claridad con China y Rusia, pero en el caso de Libia, esto era una preocupación. Es decir, el pedido de Gaddafi de unificar las monedas y de querer potenciar a Libia como un actor regional
se da en este marco: debilitamiento de la Unión Europea, que era su eterna área de influencia, y fortalecimiento de otros organismos multipolares y multilaterales. Eso definitivamente no se podía permitir y había que cortarlo a como dé lugar. Y además, en términos económicos, digamos, y lo que da la base estructural de esta crisis, podemos decir como 4 grandes cosas como para enmarcar de por qué se da la primavera árabe. Primero, derrumbe del petróleo y de las commodities. Segundo, suba el precio de alimentos. Estos países son todos exportadores de petróleo e importadores de alimentos. Cuarto, suba del desempleo mundial y crisis económica. El tercero. Y cuarto, guerra de monedas. Mucha emisión de dólar y guerra de monedas en términos de revaluación y devaluación. Y una China y una Rusia que, si bien reciben los coletazos de una crisis mundial, permanecen relativamente estables y con muchos años ya de crecimiento sobre su espalda. Entonces, no sé si quieren decir algo de esto o ya me adentro en primavera árabe. Bien. Entonces, ¿cuál es la cronología puntual de la primavera árabe? En el año 2010 y 2011, no sé si lo recuerdan, se empiezan a publicar los Wikileaks. Claro y que sí. particularmente en Túnez, Egipto, si puede ser por favor la imagen 4, se filtran algunos Wikileaks en Túnez y Egipto, donde Estados Unidos, básicamente en cables internos, describe al régimen de Túnez como una cuasi mafia, lo consideraba agotado, pero decía que había que sostenerlo porque era un aliado en la región. En ese momento, el gobierno de Túnez estaba... Ben Ali, pero que estaba desde principio de los 70, 80. No, desde finales de los 80. Desde finales de los 80, o sea, llevaba más o menos unos casi 30 años en el poder. Es decir, estamos Túnez, Egipto, Libia, una zona de regímenes estables, vamos a decir. Entonces, en ese marco, bueno, y el otro cable, que son los cables de Egipto, Estados Unidos habla de Mubarak, también dice que reconoce la represión ilegal, reconoce que el régimen de Mubarak era contrario, vamos a decir, a los derechos humanos que Estados Unidos dice defender en público, pero que era un aliado indispensable en la región. Por 3 cosas, básicamente. Canal de Suez, no desestabilizar la región donde está Israel, y tener un aliado. Y tercero, porque la alternativa a Mubarak eran los hermanos musulmanes. Entonces, si había algo que no querían, era eso. Esos cables, o digamos, vinculado con esos cables en Túnez, ocurre que a principio de enero de 2011, Bouazizi, que era un recientemente graduado y que estaba desempleado en medio de una crisis de vuelta económica de Túnez, pero para hacer honor a la verdad no era solo de Túnez, sino que era del mundo, se inmola y se prende fuego. En esa situación juega un rol central como proxy Qatar a través del medio Al Jazeera, que empieza a comunicar muchísimo esta situación. Y lo que empieza a ver es movilizaciones y protesta en todo Túnez contra el régimen de Ben Ali. Muy rápidamente Ben Ali cede a las protestas. Algo interesante que me pareció es que cuando Ben Ali renuncia, Muammar Gaddafi sale diciendo que estaba mal. Digo, él empieza, no sé si empieza a oler, vamos a decir, pero empieza a decir, bueno, esto puede afectar directamente y probablemente no sea contra Ben Ali la cuestión, sino que sea contra mí. Repudia el levantamiento en Túnez. El 23 de octubre se abren las urnas y los tunecinos eligen un nuevo régimen democrático, vamos a decir. Paralelamente en Egipto, y esto no sé si es casualidad o no es casualidad, de forma de copiar, se inmola otra persona en el Cairo, a 2-3 días de que ocurre lo de Bouazizi. La diferencia es que en Egipto el ejército se declara aliado de los manifestantes y lo que empieza a haber es un régimen militar. Muy rápidamente Mubarak es destituido, los militares toman el control y empiezan a plantear una idea de un régimen militar por lo menos de cara a 2013. Eso no puede ser... ¿cómo es? Ahí está la imagen. Eso no puede ser... Tiran hasta octubre, en octubre, noviembre son las elecciones en Egipto y recién en julio del año que viene, o sea, 8 meses después de las elecciones, se declara como ganadores a los hermanos musulmanes en Egipto. Entonces, esto, bueno, en Siria, de vuelta, desestabilización del régimen de Al-Assad. Al-Assad logra bancar la parada, pero todo esto a futuro, y bueno, después lo dirán, para mí es importante tomarnos un tiempo, por eso voy a cortar esto.
A futuro lo que empieza es la emergencia del Daesh y del posterior Estado Islámico en la región, lo cual genera una situación de mucho desorden y desestabilización en la región. Entonces, si vemos, o sea, no sé si es para volver, si puede ser la primera imagen de vuelta, si vemos Libia empieza a estar cercada de procesos de desestabilización política en un régimen, que era el de Gaddafi, que tenía como centralidad la estabilización, porque como bien dijimos, además del Estado, como nosotros lo podemos conseguir, en un régimen de poder dual, donde el establecimiento de alianzas y la cuestión de estabilizar la economía y la política era fundamental. Cuando se pierde ese poder político, naturalmente se pierde el poder y se tiene menos capacidad de coerción por la propia descentralización de la forma de gobierno. Entonces, podemos decir que tenemos cuatro ejes que generan lo que va a pasar posteriormente en Libia, que es primero una transición de sistema mundo, una situación de caos sistémico, crisis del precio del petróleo, del cual Libia era bastante dependiente, suba del precio de los alimentos. Esto lo hablamos con Kevin ayer. Necesidad de la Unión Europea de volver a dar un mensaje de estabilidad y de poder en su área de influencia natural, que es la del Mediterráneo. Y la emergencia del fundamentalismo islámico en esa zona y el desorden de un sistema que venía con cierta estabilidad desde los 70 y los 80. Sí, yo lo que quería sumar es que en el contexto regional, ya incluso desde unos años antes, las organizaciones armadas, y Pablo cualquier cosa me corregirá, empezaron a virar. Eran organizaciones originalmente más laicas, como por ejemplo la OLP, y eso todo va virando a partir de los 90 en organizaciones armadas que están mucho más ligadas, por ejemplo, a los hermanos musulmanes, ¿no? Y este tipo de cuestiones se van a trasladar en distintos frentes, tanto en el Medio Oriente como en el norte de África. Entonces hay una conexión ahí entre un proceso y el otro. Sí, de hecho es la misma década en la cual Hamas se extiende en Palestina como la fuerza más combativa, lo que le abre la posibilidad de gobernar en 2006 la Franja de Gaza. De hecho, ahí está también la conexión entre Hamas y los hermanos musulmanes, desde los orígenes. Y la desestabilización de Irak tras la invasión de 2003. Exacto. Y muchísimos ejemplos más de toda la región. En febrero de 2011 también empieza a haber movilizaciones y protestas en Libia, que son rápidamente sofocadas, vamos a decir. Pero Libia tiene una excepción. Y ahora yo te pregunto, Juan, ¿qué pasa si digo que la gran responsable del derrocamiento y de la posterior muerte de Gaddafi en Libia es la CIA? Y te diría que sos pro-británico y que estás encubriendo a los británicos. Bien. Por eso, amigos, y esto se los quiero decir y aclarar, siempre que alguien intente separar el imperialismo norteamericano de las socialdemocracias europeas, siempre que alguien intente separar al Partido Demócrata del imperialismo norteamericano, revisen los bolsillos y vean que su billetera y sus recursos naturales estén ahí, porque el bloque del norte occidental siempre funcionó junto. Porque pareciera, si no, que una cosa es la colonización francesa vestida de civilización en el Sahel y otra es el imperialismo norteamericano en nuestra región. Generalmente, cuando defienden la socialdemocracia francesa, irrumpiendo y colonizando y reprimiendo en África, lo que van a hacer es defender la ocupación británica en Argentina, aunque no lo digan. Eso quería decir. Es Hillary Clinton como alternativa soft, ¿no? Diciendo, we came, we saw, he died. Que en castellano sería... Vinimos, parafraseando a Julio César, vine, vi, vencí. Vinimos, vimos y él murió. Refiriéndose a... No te toca Entonces, esa parte. la gran... el peor sketch guionado de la historia. No, bueno, es que yo- Perdón, Mauro Rivera, este equipo no aprendió nada de vos. Pero ¿cuál es la diferencia entre Libia y Túnez y Egipto? Que en Libia, en marzo, la ONU respalda la creación de una zona de exclusión aérea a través de la resolución 1973/11. Que Rusia y China no vetan. Exactamente. Histórica porque, abstención de ambos. por eso. Malvinas. Perdón, me agarró tos. Estas resoluciones son resoluciones del Consejo de Seguridad, donde algunos países tienen poder de veto. Si un país veta, la resolución no sale. Rusia y China efectivamente tienen poder de veto, por lo tanto, si la resolución salió es porque Rusia y China de mínima se abstuvieron. ¿Qué dice eso rápidamente?
Dice, expresando su determinación de asegurar, acá me siento Lisa Simpson leyendo una resolución de la ONU, expresando su determinación de asegurar la protección de los civiles y de las zonas pobladas por civiles, así como el tránsito rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria, C. Autoriza a los Estados miembros que hayan notificado previamente al Secretario General adopten todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles. Decide establecer una prohibición de todos los vuelos en el espacio aéreo de la llamarilla aérea libia a fin de ayudar a proteger a los civiles en cooperación con la Liga de los Estados Árabes, y para mí eso no es menor. En toda la resolución se habla de una fuerte cooperación con la Liga de los Estados Árabes. Decide que la congelación de activos establecida, bla, 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 se aplique a todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren en sus territorios y que sean propiedad del Estado libio. Y hasta ahí, o sea, congelamiento de activos, zona de exclusión de aérea. Muy rápidamente, ¿quién toma el mando de eso? La OTAN. Primero, el mando de la fuerza que establece el Consejo de Seguridad la tiene Estados Unidos. Muy rápidamente va a ser Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos los que estén a cargo de esa misión. Y básicamente la fuerza del Consejo de Seguridad se conforma de la OTAN, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Suecia, como para ver un poco la actualidad de los Emiratos Árabes Unidos, que Kevin estuvo hablando de los proxies. Muy interesante acá, y vuelvo con lo que dijo Juan hace un rato. Siempre la gente por ahí se va primero con Estados Unidos, pero no es para nada menos, fue codo a codo el trabajo de Francia y Reino Unido. De hecho, fue decisivo, porque los ataques provenían de las bases que en el Mediterráneo tenían fundamentalmente, de Malta tenía Reino Unido y la presencia en la costa azul que tenía Francia, utilizando también espacio aéreo italiano para poder realizar ataques, porque Italia, si bien no forma parte tan activa de esta campaña, pero sí cede su espacio y sus bases para que se puedan realizar los ataques. Por eso decimos que fue la OTAN. Y en eso, yo para cortar la cronología y ya abrir la palabra, quiero decir dos cosas. Bueno, finalmente el 20 de octubre Gaddafi es asesinado por la fuerza de la OTAN. Nunca aclara muy bien, ellos dicen que no, pero lo cierto es que ya en abril la misión de la fuerza que se había establecido al cargo de la OTAN empieza a tirarle bombas a Gaddafi. O sea, lo de proteger los civiles, la zona de exclusión aérea, muy rápidamente se olvidó. Y en eso hay algunas cuestiones que sí me parece importante resaltar, porque es parte de lo que hoy estamos viviendo en esto que se llama guerra mundial híbrida o en este nuevo formato de guerras, que la primavera árabe empieza a tener, o es uno de los primeros hechos que tiene relación con los proxies, con el soft power, con la utilización de medios digitales, de redes sociales, etc. Algunos datos de color. Cuando se dicta la resolución 1973, Gran Bretaña reconoce que el MI6 ya tenía agentes en Trípoli operando para asesinar a Gaddafi. Posteriormente, Qatar reconoce haber enviado tropas, se convierte en el primer país árabe en reconocer al gobierno rebelde en el mismo instante que establecen acuerdos petrolíferos. Al Jazeera, como dije anteriormente, es medio catarí, juega un rol muy fuerte en la comunicación y en la no comunicación de cosas que pasaban en Túnez, en Egipto y en Libia. El Consejo Nacional de Transición, aun cuando Gaddafi estaba vivo, empezó a tomar deuda con el bloque de la OTAN. ¿Y esa deuda cuál era? Los activos que le habían congelado al gobierno libio. Es decir, Libia se endeuda con sus propios activos en favor de los países de la OTAN. Y lo que jugó muy fuerte, como dije, fue el soft power. Ahí yo estuve buscando algunas cuestiones que no sean tan de nuestro lado, como para poder mostrarlo. Human Rights Watch, que no es específicamente un medio de las fuerzas rebeldes, reconoce que que se encontraron unos 300 documentos aproximadamente que hablan de la relación entre las ONGs, el Consejo de Transición, la CIA y el MI6. Y los que juegan muy fuerte en todo ese proceso son la Open Society de Soros, es la USAID y es la National Endowment for Democracy, que básicamente lo que hacen más puntualmente previo a la primavera árabe en Túnez y Egipto, porque en Libia no lo podían hacer, pero posteriormente en Libia y en el mundo, es empezar a fomentar estas cuestiones de charlas de democracia participativa, charlas de representación juvenil. Empiezan a llevar disidentes libios a mostrarlos ante el mundo. Empiezan con estas herramientas de soft power, de poder blando, de conferencias, de legitimidad, de prestigio, a operar dentro de la política centralmente de Libia. En ese sentido, el propio reporte anual de la NED habla del desarrollo de las ONGs en Libia, y para dar solamente un numerito, en Libia, después de que cae Gaddafi,
antes del año de que eso pase se abren 3.000 nuevas ONGs, la mayoría financiadas por la USAID o por la NED. Y no por te lo último, puedo creer, lo de la imposible. USAID. ¿Qué? y No por te puedo último, creer. si ustedes creen que esto queda lejano, que son todas teorías conspiranoicas, fíjense qué pasó con algunos medios de comunicación o aparatos de poder cuando la USAID cerró en Argentina, que desaparecieron de repente y antes subían noticias todos los días. Y fíjense quiénes son los que integran, por ejemplo, la RAP, que es la Red de Acción Política, y que junta a políticos de distintos sectores de la Argentina, financiados por la NED, que es la National Endowment for Democracy, que jugó muy fuerte en la primavera árabe y en la utilización de soft power y de proxies. Fin. Yo quiero sumar 4 puntos muy breves. La primera, que para la Libia del 2011 tenemos un ablandamiento de los vínculos con Occidente, producto de lo que fue el trauma de la guerra con Irak. Es decir, Libia comienza a ablandar los vínculos con la Unión Europea a través de Italia, a través de Silvio Berlusconi, bajo la hipótesis que ese ablandamiento lo iba a evitar a convertirlo en un Saddam Hussein. De hecho, la hija de Gaddafi fue abogada de Hussein en el juicio, Aisha Gaddafi, y no terminó pasando. Digo como lección histórica de los ablandamientos bajo una expectativa de que iba a tener un resultado que al final no pasó, y no lo mataron a la horca en un juicio, lo mataron, que es el segundo punto, en Sirte, que es el lugar donde nació. Él muere donde nació. Que era el último bastión de la Exactamente, era Sirte, exactamente. El tercer punto no menor, que nosotros vimos la obra de ingeniería esta humana del río artificial, fue uno de los primeros blancos de los bombardeos de la OTAN. Y esto es un tema no menor, porque no es que estaban atacando puntos militares, sino estaban atacando elementos sensibles de infraestructura, que era provisión de agua potable para la población libia. Digamos, no había ninguna necesidad de bombardear ni atacar esa gran obra de ingeniería e infraestructura que dejó sin suministro de agua potable a muchas poblaciones. Algo que se repite ahora también, que, bueno, en los conflictos actuales. Exactamente. Atacar infraestructura civil para que las poblaciones sufran diferentes escasos. Exactamente, provisión de agua potable, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y el cuarto y último punto, me parece que el resultado con el asesinato de Gaddafi supuso una advertencia para Rusia y para China. La política exterior rusa y China, a mi entender, da un giro de 180 grados, porque no es que desconocieron que ellos se abstuvieron en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero en palabras de Putin no fue esto lo que se votó, porque terminó ni más ni menos que en un magnicidio. Y creo yo que este trauma de Libia derivó en que, por ejemplo, Rusia para con Siria no fuera tibio, por llamarlo de alguna manera, sino que Putin y Rusia jugaron muy fuerte para sostener al Assad en Siria, hecho que después cambió hace muy poco tiempo, pero me parece que fue un trauma a nivel internacional y el impacto que tuvo el magnicidio de Gaddafi. Yo quiero decir que con esto me despido, le dejo mi silla a la señorita María Laura Civale y me retiro porque tengo que ir a laburar. Adiós. Perfecto. Muchas Yo gracias. quería señalar una cuestión que es, no solo es el magnicidio, es un baño de sangre a nivel nacional. Y hay una imagen que para mí sintetiza esto, o tal vez es un sonido, que es, hay un video que fue muy viralizado en su momento, que es el video en el que capturan y asesinan brutalmente a Gaddafi. Y muchos medios no presentaban, y es esta imagen que planteaba Juan, a Gaddafi como sponsor del terrorismo, esta imagen de la homologación de los terroristas y demás, los fundamentalistas. Y el grupo que captura a Gaddafi y lo asesina, no estoy pisando nada, ¿no? Estamos... No. Ah, por un momento temí. Si uno ve el video, están todos gritando Allahu Akbar. Dios es grande o Alá es grande. Y lo asesinan brutalmente mientras se presentaban a estos como freedom fighters, luchadores democráticos, algo parecido, ¿no?, con lo que recién planteaba Juan, a lo que ocurría en Siria, en el que se presentaban a todos los grupos rebeldes como estos son los grupos democráticos frente a la tiranía de Al-Assad, y muchos de estos grupos eran grupos fundamentalistas, y lo que se inicia es una desestabilización que afecta a toda la región. Y ahí cedo a la última parte. Bueno, la última parte es la Libia post-primavera árabe. Sí. ¿Cuál es la Libia actual? ¿Cuál es el impacto que tuvo en el mediano plazo? Estamos hablando de un hecho de 2011, estamos en 2026. Pasaron 15 años, pasó de todo en estos 15 años. Y acá le cedemos un poco la palabra tanto a Kevin como a Laura para hacer un poco el cierre de qué es el saldo, qué es Libia hoy y qué impacto tuvo la Libia post-Gaddafi. Bien, bueno, tenemos una carpeta para cerrar que tiene que ver justamente con esto de la Libia post-Gaddafi. Algunas cuestiones que me parecían relevantes. Primero, ¿cómo está la situación política hoy
en el país, porque automáticamente se produce la caída de Gaddafi, lejos de instaurarse una cuestión democrática y un ascenso de Libia como manteniendo su estatus de actor dominante y en un marco de una sociedad democrática liberal, se produce todo lo contrario, ¿no? El colapso de las estructuras, como bien mencionabas, porque se ataca sistemáticamente su infraestructura, pero más allá de eso, también tenemos un retroceso del poder, de la influencia de Libia en el escenario internacional y facciones que empiezan a luchar por el poder, ¿no? Esto que yo siempre digo es muy común, ha pasado en el Medio Oriente, pero en África es una historia sistemática, se repite una y otra vez, que es por el componente tribal, por el componente de las estructuras militares, por el componente de las luchas de poder y de la enorme diversidad de actores que estaban involucrados e interesados en la caída de Muammar Gaddafi también. Empieza la lucha de Libia, ¿para qué lado va a terminar? ¿Termina de un lado o del otro? Y ahí vamos a tener uno de los mapas donde llegamos a el estatus, la situación actual de Libia. Libia está dividida en dos, sigue hasta la actualidad dividida en dos. Nosotros tenemos una facción que es... ¿Qué mapa? Perdón, porque tenemos dos. ¿Libia conflicto? Libia, sí, ese. Libia conflicto. Libia conflicto. A ver si lo tenemos. Bueno, en ese mapa que ahora vamos a ver, vamos a tener una parte que es el gobierno... Ahí está. Ahí lo tenemos. El gobierno de unidad nacional, bien, que está apoyado, es el sector que está en oscuro, ¿no? En color negro, que es Trípoli, básicamente, y algunas otras localidades, Misrata, entre otras. Y ahí tenemos el apoyo de Turquía, Qatar, que lo mencionaba hace un ratito Agus, tenemos a Italia, tenemos a Francia. Del otro lado, en color rosado, tenemos el gobierno que está apoyado en Benghazi por el general Haftar. Haftar es una figura que su línea de gobierno se muestra, él dice, un poco más laica, ¿no? En algunas cuestiones. Y acá es súper interesante porque jugamos con esto, es más laica, pero fíjense los apoyos que tiene. Emiratos Árabes, Arabia Saudita, que esto es interesantísimo hoy pensarlo en medio de un escenario donde hay rupturas muy claras. Está Rusia también, porque el grupo Wagner, una de las tantas irrupciones que tiene es en Libia, apoyando al gobierno de Haftar. Y tenemos a Egipto también, que es nada más y nada menos que el vecino, ¿no? Con quien tienen que negociar. Esto para tener más o menos una idea de cómo sigue hasta el día de hoy, porque Libia no volvió a celebrar elecciones, no volvió a tener ningún consenso mayoritario. El gobierno que tiene representación en Naciones Unidas es el sector que está en oscuro, el sector negro, que es el GNU, pero la realidad es que la mayoría del territorio lo controla Haftar. Entonces ese es un poco el escenario que tenemos en la actualidad. Y lo último que quería mencionar es lo de... tenemos otro de los mapas que es el del el flujo de armas o el tráfico de armas. Perdón, antes de pasar a otro mapa, ¿puedo sumar una perlita? Sí, el sur están los yihadistas. Eso ahí lo Moisés, si podemos volver al mapa anterior que vimos recién, que está tridividida Libia. Ahí en el sur, como bien dijo Pablo recién, están los yihadistas de ese grupo militantes. Pero si ven arriba de todo en la imagen que trajiste, Kevin, está la bandera de Libia. Vaya ironía que se eliminó la bandera verde de Gaddafi y se volvió a la bandera de la monarquía libia, que era del rey Idris I, con esta cosa de volver a las banderas del pasado, que es lo que pasa hoy en día en Siria. Y es lo que quieren instalar también, creo que de forma fallida, con Irán. Exacto. Esta cosa de volver a las banderas del siglo XX para retrotraer a los regímenes. Y eso es increíble en X, lo rápido, ¿viste? Sí, lo rápido que te marca, te cambia el emoji de la bandera cuando apoya el proceso que se da. Y yo veo a veces que a vos, Kevin, te reclaman que estás usando una bandera y es como, es la que me da X para poder Claro, Kevin como un proxy de Elon Musk. Claro. O sea, claro, no es nuestra culpa. Sepan que a Estados Unidos les encanta, como si fuera un videojuego, cambiar las banderas de los países. Y la primera, de hecho, de todas fue la de Libia, que volvió a la de la monarquía del rey Idris I. Exacto. Y para cerrar, entonces, tenemos el mapa del flujo de armas, que para mí es fundamental. Claro, se produce el colapso del gobierno libio, se produce el desmembramiento de buena parte del ejército regular que tenía Libia, que era uno de los ejércitos más importantes de África, y de ahí en adelante el arsenal de armas que tenía el ejército libio empieza a ser desguazado y a ser revendido por todo el mercado en África. Entonces, en buena medida,
el colapso estatal de Libia explica el flujo de armas para alimentar muchísimos de los conflictos que hasta el día de hoy se mantienen en el continente. Empezando desde Mali, que tiene una insurgencia desde 2012 en el norte de su territorio. Níger, que también tiene insurgencia más ligada ahí con el Estado Islámico. Tenemos el caso de Chad, que después también va a tener cierta insurgencia. De hecho, su presidente en 2021, Idriss Déby, muere enfrentando a esa insurgencia, porque en Chad la tendencia es que los presidentes van al frente de batalla y están ahí, así que se dio una situación... Porque es Chad. Porque es Chad, exactamente. Los presidentes son Chad, digamos. Son Chad, literalmente lo cumple a rajatabla. Y... por supuesto, el caso de Sudán para cerrar, ¿no? Donde, sobre todo en la actualidad, la famosa Fuerza de Apoyo Rápido, que ocupa un sector, el sector occidental del país, apoyada por Emiratos Árabes y demás, de alguna manera recibe un flujo de armas sostenido y permanente desde el sur de Libia, ¿no? Entonces, esto, parte del caos que es la región del Sahel hoy, se explica en buena medida con el colapso de esta estructura estatal que en Libia ya no existe, ¿no? Y, perdón, permítame contarles una anécdota personal muy breve. Estando en Dublín, en Irlanda, perdí el vuelo, ¿no? Típico. Y de repente yo estaba lo cuento en el libro de Crónica de una incursión de Malvinas, estaba en el aeropuerto de Dublín esperando 9 horas hasta que un vuelo de Ryanair Airlines, que era el más barato para viajar a Roma a ver al sumo pontífice, por eso la cuento, porque pegué para después darle la palabra a Laura. Yo estaba durmiendo ahí en el aeropuerto con mi valija abrazado y aparece una azafata de Ryanair Airlines de Nigeria que se sentó ahí en la mesa. Digo, pero tantos lugares vacíos, justo se sentó acá. Me despierto, empiezo a hablar con ella y de repente nos pusimos a hablar de Gaddafi. Real esto, en el aeropuerto de Dublín en 2018, y la respuesta de ella fue: yo amo a Gaddafi. Y ella me dijo, desde que él no está, ya nada es lo mismo. Claro. Y ella cuenta de que viajó a Europa y empezó a trabajar como azafata de Ryanair Airlines porque Nigeria ya no se podía vivir, pero me lo dio a entender como que la muerte de Gaddafi produjo un colapso, todo lo que es en el continente africano, pero sobre todo en la zona del Magreb y en la parte norte, y que esto derivó en un montón, digamos, de personas que usaron el Mediterráneo como una válvula de escape en dirección hacia Europa, ¿no? Producto de esa crisis de Libia. Y obviamente quería darte ahí sí el pie, Laura, de la mano de una imagen del Papa Francisco, porque no podíamos ser de otra manera que hablando del Papa, ¿no? Tenemos acá un sesgo, no lo vamos a desconocer, que Gaddafi muere en 2011 y asume Francisco en 2013. Hay ahí una transición. Esa imagen para... Se escucha, ¿no? Para terminar con este super programa que tuvieron hoy. En gran parte, digamos, todo lo que ustedes relataron de la primavera árabe, el colapso de Libia y todo esto, lo que va a generar, que se sigue viviendo al día de hoy, es la crisis humanitaria más grave después de la Segunda Guerra Mundial, superada con creces, ¿sí? El número de desplazados que hay en el mundo diría que se triplicó drásticamente desde el 2011 hasta a la fecha. Hay 117 millones de desplazados en el mundo. Pensemos que en la Segunda Guerra el saldo final, según las estimaciones que se suelen utilizar, era de 55 millones. Es decir, toda esta proliferación de conflictos que va a dar lugar también al terrorismo, a las redes de trata de personas. Todo esto va a suceder y que en parte explica esta respuesta que te daba esta chica. Y lo resume, y creo que ahí empieza un poco el papado de Francisco con esto, que lo habíamos mencionado, que hablaba del Mediterráneo como el epicentro de esta crisis humanitaria, de este cementerio de seres humanos que van a tratar de escapar de estos conflictos. Y sobre todo me interesa también volver a esto de esta guerra, esta tercera guerra mundial en cuotas, que a veces se pasan por alto los números, pero que realmente la crisis humanitaria es muy grave. En África, sobre todo, se siente con esto que decía Kevin, y que incluso también puso también en tensión a la misma Europa. ¿Sí? Esa misma Europa que pensaba en lo que contaba Pablo de Italia, ¿sí? que fue el colonizador de Libia,
También Gaddafi muchas veces terminaba negociando para pedir a la Unión Europea, incluso en algún momento esto se negoció un pago, ¿sí?, de millones de euros para frenar esa inmigración, que es algo que se los decía en la cara directamente. Y esa Europa también que hoy en día está volviendo a tener una política migratoria muy restrictiva, de cuotas de migrantes que aceptan o no aceptan, y si no aceptan estos migrantes tienen que pagar millones de euros por cada migrante que rechazan, que se destina a un fondo. Es decir, también una Europa que está tratando de delinear una política migratoria con todo esto que se desató. Y se dan estas situaciones de Giorgia Meloni en Italia criticando a Macron por lo que Francia hizo en África, y entonces que ellos tienen que recibir a estos migrantes, y entonces empiezan esas tensiones dentro de la propia Europa, echándose culpas de alguna manera por los conflictos históricos que fueron y que tienen hoy por hoy como consecuencia esto que estás contando, que la verdad que es un desastre humanitario. Sí, esta primera línea, entre los que dicen yo estoy en la primera línea de combate recibiendo migrantes, pienso en Italia, pienso en Francia, pienso en España, ¿no? Y otros países que tienen rechazo a recibir migrantes y piden flexibilidad en esta solidaridad que se intenta plasmar o sí, proyectar. Ya que sé no que es tal. ya estamos pasados de hora, entonces me voy a tomar el atrevimiento de contar algo en un minuto, que es que una vez en un congreso de humanidades internacionales viene una profesora italiana universitaria a hablar, que justamente se dedicaba a la cuestión de los muertos en el Mediterráneo, de estos refugiados que mueren en el mar, ¿no? Y entonces trabajó con un equipo de rescate de los cuerpos que se hunden en el mar, y entre los cuerpos que recuperan, una vez recuperaron a un niño chiquito, que le había forrado el papá o la mamá o alguien entre la campera, entre los forros de la campera impermeable, su boletín. Y una carta que le habían dejado, como que él era un buen alumno, una persona que tenía para aportar a aquel país que lo recibiera después de lo que era ese viaje por el Mediterráneo para intentar conseguir una vida mejor. Y es el cuerpo de ese niño que llevaba ese boletín. Me acuerdo que cuando la profesora contó esto estábamos todos al borde de la lágrima. Porque es un caso, pero de estos millones de casos, digamos, que van sucediendo, miles por mes, que son parte también del escenario y que no hay que obviar, ¿no?, cuando uno analiza la geopolítica y todos estos conflictos por la OTAN, etcétera, etcétera. Sí, y de hecho la foto que habíamos visto recién del Papa Francisco fue una de las últimas de él, porque ya estaba en silla de ruedas. Si bien lo del cementerio del Mediterráneo arranca ya con su papá hablando de eso, esta última foto fue en Marsella, en Francia. Y no es menor, porque no es que mira el Mediterráneo desde Italia, lo mira desde Francia, que fue en definitiva uno de los países artífices de todo el colapso de Libia y también de alguna manera esta crisis humanitaria de África, el Mediterráneo y también en el sur de Europa. Por eso hago una reflexión. A mí me permito hacer una cuestión muy subjetiva. Me dio muchísima bronca a mí a título personal escuchar hace unos días atrás a Macron diciendo que él es un panafricanista y que Francia tiene mucho para aportar en este sentido, cuando claramente creo que el devenir de la historia nos demuestra todo lo contrario, y creo que lo mejor que podrían hacer Macron, Francia y demás es simplemente pedir disculpas y callarse la boca. Porque es un poco, creo que en memoria de todas estas personas que también quedaron y que dieron su vida por intentar lograr algo en medio de una situación caótica que fue provocada desde el exterior. Eso. Con eso me Sí, parece con que esto nos despedimos. me parece que con eso ya nos despedimos. Mensaje clarísimo. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones por lo que fue este primer ensayo de Super Columna. Me comunica Chena que ningún comentario lo hizo reír, así que el libro quedará para sortearse el sábado que viene. El sábado que viene. No sé si viene Chena. Sí, viene Chena. Entonces el sábado que viene piensen sus chistes para poder llevarse ese libro fabuloso de Factor Francisco. Agradecemos a Andrea, que hoy nos acompañó a la distancia, a Fran Tayana, a Fer Duclos, que están en China, pero que me dijeron que nos iban a ver desde allá, así que les mandamos un beso muy grande. Gracias
Laura Civale, gracias Pablo Borda, Kevin Bryan, gracias Juan Rattenbach por la compañía de hoy y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Recuerden compartir en redes sociales, los que puedan colaborar con El Régimen, alias El Régimen, a nombre de Fernando Duclos. Muchísimas gracias Silvio y Moisés por aguantarnos hasta las 12:30 del mediodía. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chau, chau.